Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Las pesadas puertas de roble de la cámara del consejo privado estaban firmemente cerradas, sellando la sala del hedor asfixiante a azufre y humo que aún impregnaba la fortaleza roja. El rey Joffrey Baratheon se desplomaba en su silla al frente de la mesa pulida. Su jubón de terciopelo arruinado aún dejaba al descubierto las oscuras ondas forjadas por hechizos de su cota de malla de acero valirio. Giraba casualmente el cilindro de su pesado revólver, el zumbido metálico resonando fuerte en el tenso silencio de la habitación. Tywin Lannister estaba sentado a su derecha, con el rostro convertido en una máscara de piedra tallada. Frente a él estaba sentada Cersei Lannister, bebiendo tambaleante de una copa de vino. Al final de la mesa estaba Lord Varys. El maestro de los susurros solía poseer una máscara impecable, empolvada y serena neutralidad, pero hoy, una fina capa de sudor cubría su cabeza calva y sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Sandor Clegane ha sido avistado en las tierras de los ríos, mi señor, comenzó Varys en voz baja, con la voz temblorosa lo justo para transmitir deferencia. Mis pájaros me dicen que el sabueso masacró a 5 de nuestros soldados al salir de la ciudad. Creo que se pronunció la frase, que le den al rey. Joffrey dejó de girar el cilindro de su revólver. Su arrogante mueca desapareció poco a poco. En lugar de su habitual rabia venenosa, su rostro pálido adoptó una expresión sorprendentemente sombría y vacía. El sabueso había sido su escudo jurado, una presencia constante y amenazante que le había protegido desde la infancia. Ahora, igual que su sensei, el perro simplemente se había alejado y lo había abandonado. También se fue, murmuró Joffrey, con una voz inusualmente baja antes de tragar saliva con fuerza, reprimiendo la vulnerable decepción. Apretó la pistola con más fuerza, endureciendo la mirada. ¿Qué haría falta para que un soldado común fuera lo suficientemente tonto como para probar suerte con el sabueso? 10 ciervos de plata parecen una generosa recompensa. Hazlo 100, como ordene su gracia. Varys hizo una ligera reverencia, pero me temo que eso es lo que menos nos preocupa. Los informes de la retirada de la vanguardia, corroborados por las capas doradas supervivientes en la puerta vieja, han sacado a la luz una verdad aterradora. Varys dudó, sus ojos se dirigieron hacia la reina regente. Robert Baratheon está vivo. La sala del consejo privado quedó en un silencio absoluto. Tywin Lannister giró lentamente la cabeza. Miró a Cersei, sus ojos verdes clavados en su alma. En lo que respecta a Tywin y al resto del reino, Robert era el padre legítimo de Joffrey, trágicamente asesinado por un jabalí hace meses. Cersei palideció por completo. Su mano temblaba, casi derramando el vino mientras se encogía bajo la mirada fija de su padre. No murió, tartamudeó a la defensiva, con la voz tensa por el pánico. Lo metí en las celdas negras. De todas formas se estaba consumiendo por esa herida de jabalí, pero simplemente no quería morir. Mantuviste al rey con vida en una mazmorra bajo nuestros pies y no se lo dijiste a nadie, dijo Tywin, su voz un susurro bajo y letal que llevaba más furia que un grito. Las piezas encajaron rápidamente en su brillante mente. Los piromantes. No era un grupo de saqueo del norte. Era Robert. Destrozó nuestras bóvedas inferiores y masacró al gremio de alquimistas. El demonio del tridente cabalga ahora con el norte, intervino Varys con suavidad, intentando evitar que el consejo se desintegrara. Pero, mis señores, los susurros del este exigen nuestra atención inmediata. El Sage ha sido avistado en Puerto Blanco. Ha abordado un galeón Braavosi, pareciendo haber abandonado por completo a los Stark para cruzar el mar angosto. Tywin apartó su mirada letal de Cersei, frunciendo el ceño. ¿Los abandonó? ¿Por qué? Eso sigue sin estar claro, mi señor Mano. Pero su destino coincide con otro informe profundamente preocupante, continuó Varys. La chica Targaryen, Daenerys, se ha instalado en la Bahía de los Esclavos. Ha conquistado hasta Pori Yunkai y gobierna como su reina. ¿Conquistado con qué? Cersei resopló, intentando desesperadamente recuperar algo de control. Ella comanda un ejército de inmaculados, de unos 8 a 10.000 hombres, respondió Varys con naturalidad. Tiene una compañía de mercenarios, los segundos hijos. Cuenta con 2 caballeros de poniente que la asesoran, junto con la chica Stark, Sansa, y la cortesana que lleva al hijo del sabio. Y tiene 3 dragones. Sansa Stark. Tywin interrumpió, con una sorpresa genuina que rompía su fachada estoica. Es bastante raro que ella y la prostituta no viajaran simplemente al norte. Parece que viajaron mucho más lejos, mi señor, advirtió Varys en voz baja. Pero eso no es lo peor. Parece que el pueblo del sabio ha llegado a nuestra parte del mundo. Un escuadrón de extranjeros ha desembarcado en Yunkai y ha jurado sus espadas a la reina dragón. Cada uno posee habilidades similares a las de nuestro mago residente. Mientras los adultos
todos en la mesa se tensaban visiblemente, preparándose para que Jaffrey lanzara una arrogante y histérica perorata sobre cómo podría mandarlos a todos al infierno. El niño rey hizo algo totalmente inesperado. No gritó, no presumió. Jaffrey se recostó en su silla, golpeando pensativamente el pesado cañón de su revólver contra su barbilla. Sus ojos azules, normalmente abiertos por la manía descontrolada, eran agudos y analíticos. No están aquí para luchar contra nosotros, afirmó Jaffrey con claridad. Tywin frunció el ceño, mirando a su nieto. Se han aliado con un Targaryen, Jaffrey. Toda su existencia es una amenaza para tu trono. Es una amenaza. Jaffrey asintió con naturalidad, señalando con el arma. Pero los extranjeros no están aquí por ella, abuelo. Entrené con él, ¿recuerdas? Al sabio no le importa el trono de hierro, y a su pueblo tampoco. No cruzaron los mares para luchar una guerra en Poniente. Vinieron aquí buscándolo. Jaffrey se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la madera pulida. Si mi sensei abordó un barco hacia esos, es porque sabe que están allí, o descubrirán que va allí. De cualquier manera, se quedarán en la bahía de los esclavos hasta que él llegue. No pondrán un pie en Poniente mientras él no esté aquí. Tywin miró al chico. Fue un momento asombroso de pura claridad táctica para un rey que normalmente actuaba completamente por impulsos sádicos. Quizá el chico entendía las motivaciones de su enemigo más peligroso mejor que nadie en la sala. El pesado temor en el pecho de Tywin se alivió apenas un poco. Jaffrey tenía razón. Las variables desconocidas estaban confinadas a otro continente, al menos por ahora. Una observación perspicaz, su gracia. Tywin concedió, con un tono que llevaba una rara y genuina nota de respeto. Volvió su mente táctica al maestro de los susurros. Los dragones no han ganado una guerra en 300 años. Los ejércitos los ganan siempre, pero estos shinobi siguen siendo una variable impredecible. Hay que ocuparse de ella. ¿Cómo, mi señor?, preguntó Varys, con los ojos muy abiertos. Por la fuerza, eventualmente, si llega a eso, respondió Tywin fríamente, sus ojos verdes brillando a la luz de las velas. Pero como señaló el rey, actualmente son extraños en una tierra extraña, rodeados de mercenarios esosi. ¿Podrán tus pajaritos llegar a Meereen? Por supuesto, mi señor. Varys se inclinó profundamente. Bien, ordenó Tywin. Averigua qué quieren estos desconocidos. Todos tienen un precio. El sol del mediodía golpeaba sin descanso el mármol rosa pálido de los jardines del agua, calentando el patio con un calor sofocante y pesado que olía a naranjas sanguinas dulces y sal marina. El príncipe Doran Martell estaba sentado en su silla de ruedas bajo la sombra de una palma extendida, con una gruesa manta de lana sobre sus piernas hinchadas y llenas de gota a pesar de la temperatura opresiva. Observaba el inocente y alegre chapoteo de los niños jugando en las piscinas, sus ojos oscuros cargados con la carga de una larga y meticulosamente oculta venganza. El suave y rítmico acercamiento de las botas de cuero sobre el mármol rompió su silenciosa contemplación. Oberyn Martell paseó por la terraza. La víbora roja de Dorne estaba cubierta por una fina capa de sal marina, sus ligeras cueros de viaje manchadas por el desgaste de una intensa batalla. Sin embargo, no parecía agotado. Sus ojos oscuros prácticamente vibraban con una energía eléctrica peligrosa. Sin esperar permiso, Oberyn se acercó a una bandeja de plata apoyada en una mesa baja, se sirvió una pesada copa de rojo dorniense intenso y bebió la mitad de un solo trago prolongado. El honorable tonto no mentía, Doran, anunció Oberyn, secándose una gota de vino de la barbilla. Doran no giró la cabeza, aunque sus nudillos se apretaron ligeramente en los reposabrazos de la silla. ¿Has visto al chico? Rhaenys y yo cabalgamos hasta ese miserable y helado muro de hielo para mirarle a los ojos. Oberyn confirmó, acercándose para situarse junto a la silla de Doran. Miró hacia el agua con gas, con una sonrisa oscura y cínica en los labios. La gran declaración de Ned Stark es la verdad. Jon Snow es Jaehaerys Targaryen. Lleva el color del lobo, pero posee la inconfundible melancolía sombría del dragón. La respiración de Doran se cortó ligeramente, su mente aguda y calculadora procesando inmediatamente la pesadilla geopolítica. Si es hijo de Rhaegar, entonces la reclamación de Aegon está en disputa. El reino sangrará sobre cuál Targaryen es el verdadero heredero. Y peor aún, este Jaehaerys cuenta con el respaldo absoluto de la casa Stark y la feroz lealtad del sabio. Sí, lo tiene. Oberyn concedió. Pero exageras la amenaza inmediata del propio chico, hermano. Jaehaerys está completamente distraído. Mientras el sur arde, el chico se sienta al borde del mundo intentando negociar una tregua con los salvajes. Está obsesionado con las historias de fantasmas, divagando sobre los caminantes blancos y un ejército de muertos. No tiene mente para el trono de hierro. Distraído o no, su linaje le convierte en un rival, murmuró Doran, frotándose las sienes. Y si el sabio decide reclamar la reclamación de su amigo, ni siquiera los nuevos cañones de los Lannister los detendrán. Oberyn rodeó la silla de Doran, apoyándose casualmente en la balaustrada de piedra. La intensidad venenosa en sus ojos se suavizó en una sonrisa segura y peligrosa. Por eso mismo di a Rhaenys sus últimas instrucciones antes de abandonar el norte, explicó Oberyn, sirviéndose el resto del vino.
No volvió conmigo para poder llevar a este chico de fuerza divina a nuestra causa. Doran levantó la vista, leyendo el brillo calculador en los ojos de su hermano. ¿La enviaste a seducirle? La envié para asegurar el futuro de nuestra familia, corrigió Oberyn con naturalidad. El sabio es poderoso, sí, pero es feroz, tercamente leal a quienes quiere. Si Rhaenys puede ganarse su corazón, no solo atará su aterrador poder a la causa de Aegon. Ella obtiene la ventaja para asegurar que el hermano menor siga bajo control. Oberyn dio un sorbo lento, sus ojos oscuros brillando con la emoción del gran juego. Jaehaerys escucha al sabio por encima de todos los demás, dijo Oberyn, bajando la voz a un susurro bajo y triunfante. Si Rhaenys gana el afecto de Naruto, podrá usarlo para convencer a Jaehaerys de renunciar voluntariamente a su derecho al trono en favor de su hermano mayor. El sabio asegura la corona de Aegon, Jaehaerys se queda en la nieve persiguiendo gruñones, y Dorne finalmente obtiene su venganza. Doran respiró hondo antes de inclinarse hacia adelante, cruzando las manos delante de la cara. Cuéntame todo lo que pasó en el norte, todo lo que sabes. El rugido ensordecedor y metálico del titán de Braavos resonaba entre la densa y gris niebla, vibrando en las tablas húmedas de los muelles. Rhaenys Targaryen bajó de la elegante y estrecha cubierta del cortador contratado, sus botas golpeando la piedra mojada del puerto del Trapano. Se subió la capucha de su pesada capa de cuero contra la llovizna helada y persistente. El viaje a través del mar angosto había sido una pesadilla miserable y desgarradora de olas agitadas y vientos helados, pero la velocidad del cortador había cumplido su propósito. Ella había llegado allí poco después que él, lo que significaba que aún podía alcanzarle. La extensa y laberíntica ciudad de Canales era un caos de comerciantes, marineros y asesinos. Encontrar a un solo chico en esta extensa metrópoli debería haber sido una tarea imposible, una misión inútil que llevaría semanas. Pero Rhaenys no buscaba a un chico normal, buscaba a un semidios brillante intentando ocultar a un dragón moribundo y congelado. Pasó junto a los pescaderos que gritaban y el olor a almejas asándose, sus ojos oscuros de Dorne afilados y calculadores bajo la capucha. No se molestó en preguntar a los jefes del puerto por un chico con mejillas bigoteadas. Braavos era la ciudad de los hombres sin rostro y de los banqueros secretos. El dinero compró el silencio absoluto aquí. En cambio, Rhaenys seguía la logística. Entró en una taberna tenuemente iluminada y llena de humo situada cerca del borde de los canales más profundos, un lugar donde los capitanes de galeones comerciales pesados venían a beber tras largos viajes. Dejó caer un pesado ciervo plateado sobre la barra de madera pegajosa, captando al instante toda la atención del tabernero marcado. Busco un galeón comercial bravo y específico, dijo Rhaenys, con voz suave y completamente autoritaria. Habría llegado desde Puerto Blanco en los últimos 2 días, y su capitán sería de repente, inexplicablemente rico, probablemente lanzando oro pesado y estampado de poniente. Los ojos del tabernero se posaron en la plateada, luego en el rostro sombrío de la princesa dorniana. Rápidamente arrebató la moneda. Capitán Tormo. El tabernero gruñó, señalando con la barbilla hacia la parte trasera de la taberna. Trajo su galeón justo antes del amanecer ayer. Pagó toda la cerveza de la taberna con un dragón de oro macizo que tenía un león estampado. Dijo que se jubilaba. Lleva 6 horas dormido en la cabina de la esquina. Rhaenys sonrió, con una curva afilada y depredadora en los labios. No se molestó en despertar al capitán borracho. Si la nave había atracado ayer, Naruto ya había descargado. Salió de la taberna y volvió a salir a la niebla helada. Si yo fuera un chico con oro infinito y una bestia que requiere absoluto secreto, ¿a dónde iría?, reflexionó Rhaenys, navegando por las estrechas y resbaladizas calles adoquinadas. No puede alojarse en una posada, y no puede simplemente caminar por las calles. Necesita un lugar seguro y necesita suministros. Se detuvo en un pequeño puesto de carnicería al aire libre cerca de la ciudad ahogada. Los puestos aquí vendían principalmente anguila y bacalao, pero este comerciante en particular comerciaba con carne de vacuno y cordero importados. Una pregunta, comerciante, llamó Rhaenys, lanzando otra moneda de plata sobre el bloque de corte. ¿Alguien ha venido recientemente a comprar una cantidad inmensa de carne cruda? No para un banquete. Carne cruda y cruda. El carnicero detuvo su cuchillo, mirando la plata con los ojos muy abiertos. Sí, mi señora. Justo esta mañana, un chico extraño con el pelo rubio como oro hilado. Compré 3 cadáveres enteros de oveja. Ni siquiera me pidió que los vistiera. Simplemente me lanzó un puñado de oro, los colgó al hombro como si no pesaran nada y se fue. ¿Por dónde?, preguntó Rhaenys, con el corazón latiendo un poco más rápido. Por el canal, hacia los almacenes abandonados cerca del viejo acueducto. El carnicero señaló con su maldito cuchillo. Nadie baja ahí. La podredumbre está en lo profundo del bosque. Quédate con el cambio, dijo Rhaenys, ya girando sobre sus talones. La niebla se hacía más densa mientras se alejaba de los bulliciosos distritos mercantes y se adentraba en los bordes decadentes y olvidados de Braavos. Los grandes puentes de piedra daban paso a tablas de madera podridas, y el olor a pescado quedaba completamente eclipsado por el hedor del agua estancada y el moho húmedo. Al final de un canal
llegan al ciego se encontraba un enorme almacén en ruinas. Sus pesadas puertas de madera estaban encadenadas desde el interior y las ventanas estaban completamente tapiadas. Era silencioso, oscuro y perfectamente discreto. Pero cuando Rhaenys pisó suavemente el muelle de madera podrida fuera del almacén, lo sintió. Incluso a través de la pesada madera, una leve y antinatural oleada de calor recorrió su piel. No era el calor de un fuego, era la presión pesada y asfixiante de una energía inmensa y concentrada. Se acercó a la pequeña puerta lateral. No llamó a la puerta. Se agachó, abrió la cerradura oxidada con una delicada horquilla en cuestión de segundos y empujó la puerta en silencio. El interior del almacén estaba completamente oscuro, salvo por una suave, rítmica y moribunda brasa de luz. Rhaenys entró sigilosamente, cerrando la puerta tras de sí. Sentado con las piernas cruzadas sobre las tablas húmedas del suelo estaba Naruto Uzumaki. Había perdido su camiseta de éter, dejando al descubierto su torso desnudo, con un extraño tatuaje y muchas cicatrices en el aire. Tenía la cabeza inclinada y las manos firmemente apoyadas sobre el costado del enorme dragón negro del tamaño de un sabueso, que descansaba completamente inerte en su regazo. Las escamas de obsidiana del dragón estaban opacas y cubiertas de telarañas con una escarcha blanca dentada y aterradora. Sobresaliendo de forma marcada bajo su ala había un trozo de vidriagón oscuro, y el tenue resplandor pulsante del arma forjada por hechizo era lo único que mantenía a raya el hielo que se arrastraba. 3 cadáveres de ovejas despedazados y medio comidos estaban apilados en una esquina. Naruto no levantó la vista cuando Rhaenys entró, ni siquiera se inmutó. He comprado toda la manzana. Estás invadiendo propiedad privada, dijo Naruto, con la voz completamente carente de su habitual calidez retumbante. Era un sonido bajo y hueco, cargado de un agotamiento protector y aterrador. Date la vuelta y sal por la puerta, o te voy a lanzar por el tejado. Rhaenys no se retiró. Se bajó la capucha de la capa, dejando caer sus rizos oscuros. Dio un paso lento y deliberado hacia la penumbra. Dudo que lanzarme por los tejados sea muy productivo para ninguno de los dos, Naruto, dijo Rhaenys con suavidad, su voz resonando suavemente en el espacio cavernoso. Naruto finalmente levantó la cabeza. Sus ojos azules, oscuros por el cansancio, se abrieron de par en par al reconocer a la princesa dorniense de pie en el almacén húmedo y helado al otro lado del mundo. ¿Rhaenys? Naruto respiró, completamente sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo demonios estás aquí? Le dije a tu copia que venía. Respondió Rhaenys, acercándose hasta mirar hacia abajo a la bestia temblorosa y cubierta de escarcha en su regazo. La magnitud de la catástrofe mágica era impresionante, pero mantuvo la compostura impecable. Alquilé un cortador rápido desde Puerto Blanco. Debo admitir que navegar por los mercados de carne bravos y para encontrarte fue mucho más tedioso de lo que esperaba. Naruto la miró, completamente desconcertado por su pura e implacable terquedad. No voy a volver a Poniente, no puedo. Si me muevo demasiado rápido, el vidriagón se desplaza y el hielo congelará su corazón al instante. Estoy atrapado aquí hasta que encuentre una barcaza fluvial lo suficientemente suave para llevarnos por el Roime. Soy perfectamente consciente de tu situación, dijo Rhaenys, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos con una calidez inquebrantable y calculada. Con gracia, desabrochó su pesada capa de viaje, dejándola caer sobre las tablas húmedas del suelo. La gruesa tela cayó al polvo con un suave golpe, revelando la seda dorniense vibrante y fina de su vestido, completamente fuera de lugar en esta casa portuaria podrida. Se arrodilló en la tierra y el serrín, justo frente al semidios resplandeciente, su elegante vestido de seda amontonándose alrededor de sus rodillas. El calor opresivo y asfixiante que irradiaba su forma dorada le cubrió el rostro, secando al instante el frío de la llovizna bravosí en su piel, pero no se apartó ni se apartó. En cambio, mantuvo su porte tranquilo y aristocrático. Por eso no estoy aquí para pedirte que regreses a Poniente, prometió Rhaenys suavemente, apoyando las manos educadamente en su regazo. Estoy aquí para ayudarte. La llovizna gélida y miserable de las tierras de los ríos convirtió los bosques que bordean el camino real en un denso y absorbente pantano. Sande Clegane se agachó bajo las pesadas y goteantes ramas de un enorme roble, su oscuro manto ajustado sobre sus anchos hombros para camuflarse con las sombras. Temblaba, aunque nunca lo admitiría, el frío húmedo se le calaba hasta los huesos. Su pesada espada ancha colgaba firmemente de la cadera, el acero guardado con seguridad. A través del denso matorral, a menos de medio kilómetro, el parpadeante resplandor naranja de cientos de hogueras cortaba la penumbra. Era el extenso campamento del ejército en retirada del norte y las tierras de los ríos, atrapados cerca del tridente. Podía oír el leve y triste lamento de sus cuernos y el tintinear de sus armaduras. Hace unos días, su trabajo habría sido bajar allí con los capas dorados y masacrarlos. Pero Sande había dejado su capa blanca, su posición y a su miserable y sádico rey en una pequeña guarita empapada en vino. Cuando el Blackwater se incendió en una pesadilla apocalíptica de fuego esmeralda, el sabueso se rompió. El puro e insaciable terror de las llamas, el
olor nauseabundo de carne asada y el pánico absoluto le habían empujado al laberinto de desembarco del rey, abandonando su puesto con 3 palabras: que le den al rey. Bebió un trago fuerte de una jarra de cuero robada con vino, limpiándose la barbilla barbuda con el dorso de su enorme mano cubierta de tierra. Ahora no tenía amo. Era un desertor, un traidor con una recompensa por su cabeza, vagando por las tierras de los ríos devastadas por la guerra con nada más que el acero en la cadera y el oro robado en su bolsa. Sande apoyó la cabeza contra la áspera corteza del roble, la lluvia helada bañando el lado derecho de su rostro. Alzó la mano, sus dedos gruesos y callosos trazando suavemente las terribles, ásperas y distorsionadas cicatrices de quemaduras que marcaban horriblemente su carne. El recuerdo de la risa burlona de su hermano resonaba en sus oídos, un sonido fantasma que le había atormentado desde la infancia. Era un monstruo para la gente común, un bruto feo y marcado solo para matar. El fuego le había arrebatado su humanidad, dejando solo al sabueso. Pero ahora había alguien que podía cambiar eso. El pequeño cabrón con cara de gato tenía el poder de curar con esa magia tan sofisticada suya. La mandíbula de Sande se tensó. No creía en dioses, no creía en caballeros, ni en honor, ni en misericordia, pero creía en lo que había visto hacer al chico durante el torneo de la mano. Creía en el poder antinatural e imposible que irradiaba el bicho rubio. Solo la cara. Sande roncó al bosque vacío y goteante, su voz ronca apenas audible sobre la lluvia. Ese era el plan. Iba a rodear al ejército del norte, evitar los caóticos enfrentamientos de las tierras de los ríos y arrastrar su enorme figura por toda la helada y miserable carretera real hasta Invernalia. Encontraría al chico de oro. Ofrecería su oro, su espada o lo que fuera que el monstruo quisiera. Iba a pedirle al sabio que arreglara su maldita cara. Y una vez que la carne retorcida y derretida estuviera curada, una vez que no tuviera que mirarse en el espejo y ver la crueldad de su hermano devolviéndole la mirada, Sande Clegane iba a desaparecer. Cruzaría el mar angosto o se adentraría en las montañas de la luna. No le importaba. Solo quería liberarse del sabueso. Un chasquido repentino de una ramita en la maleza a unos metros sacó a Sande de sus pensamientos al instante. No se levantó. Permaneció perfectamente quieto, su enorme mano bajando silenciosamente a la empuñadura de su espada ancha. A través de la lluvia, divisó a 2 jinetes ondeando la bandera del Wargo, sus caballos avanzando con cuidado entre el barro mientras patrullaban el perímetro del campamento de Ned Stark. Sande contuvo la respiración, dejando que las sombras del roble lo engullieran por completo. Observó pasar a los norteños, ajeno al letal gigante que se escondía a pocos metros. Cuando se fueron, Sande exhaló lentamente. Se incorporó del barro, bajando la capucha oscura sobre su rostro destrozado. Dándole la espalda a las hogueras encendidas del tridente, el desertor puso la vista en el largo y oscuro camino hacia el norte y comenzó a caminar. Las olas gris hierro del mar del atardecer chocaban violentamente contra los acantilados escarpados de Piqué, lanzando un spray helado y salado al aire nocturno. Dentro de la gran fortaleza, la sala del trono estaba oscura y apestaba a salmuera y cobre. Euron Greyjoy estaba sentado en la silla de piedra marina, su pesado abrigo de cuero desechado. Su pecho estaba envuelto en vendas empapadas de sangre, testimonio del devastador y divino poder del chico dorado que casi lo había aniquilado en el bosque embrujado. Pero Euron no fue derrotado. Estaba eufórico. Enroscado masivamente alrededor de la base del antiguo trono del Kraken estaba Naga. La bestia había crecido. Sus escamas marfil ahora brillaban con una luz falsa antinatural, enrolladas alrededor de la cintura de los Greyjoy y detrás de la propia silla de piedra marina. La serpiente ahora podía hablar, aunque no lo necesitaba. La magia de vidente verde que había devorado había forjado una conexión aterradora y puente entre la bestia y su amo. Naga alzó su enorme cabeza triangular, sus ojos hendidos ardiendo con una profunda e inteligente luz carmesí. Se inclinó hacia adelante, presionando su hocico frío y escamoso directamente contra la frente vendada de Euron. El único ojo bueno de Euron se puso en blanco mientras su mente era violentamente sumergida en un océano de recuerdos alienígenas. No solo veía el poder del chico de oro, vio su origen, vio los recuerdos del alma que había dado origen a Naga, el hombre conocido como Orochimaru. Un rápido y vertiginoso montaje de un mundo completamente diferente inundó la conciencia de Euron. Vio aldeas extensas y ocultas, enclavadas en bosques imponentes y ocultas en la niebla. Vio a hombres caminando sobre el agua, respirando olas de fuego y invocando serpientes del tamaño de castillos. Vio la horrible y brillante búsqueda de la inmortalidad, la disección de la carne y el meticuloso estudio de la vida misma. Pero lo más importante, veía la mecánica. Euron observó los recuerdos de Orochimaru mientras se desplegaban diagramas anatómicos del cuerpo humano. Vio los intrincados y brillantes caminos azules de la red de chakra, espirales que se entrelazaban con los órganos físicos, permitiendo a estos shinobi moldear energía física y espiritual en devastación elemental. Con un jadeo agudo, Euron rompió la conexión, el pecho agitándose mientras se desplomaba en la silla de piedra marina. Miró sus propias manos, temblando de adrenalina y profunda
honda revelación. Por fin entendió lo que el chico de oro estaba usando. Comprendía el tejido fundamental de esa magia de otro mundo. Pero los recuerdos también revelaron una dura verdad biológica. No tengo los caminos, susurró Euron, su voz resonando en el vestíbulo húmedo. Miró a Naga, cuyos ojos carmesí lo observaban con una comprensión calculadora y compartida. La gente de este mundo, somos huecos. Nos faltan las bobinas para moldear esta energía. Naga soltó un siseo bajo y vibrante que reverberó en el cráneo de Euron, proyectando una imagen de la magia de los niños que habían robado entrelazándose con la carne. Llevaría tiempo, requeriría experimentación retorcida y agotadora para forzar y replicar esos caminos dentro de su propio cuerpo poniente. Necesitamos un catalizador, se dio cuenta Euron, con una sonrisa loca y megalómana partiendo su rostro magullado. La magia burda del norte no sería suficiente para cerrar la brecha biológica. Los antiguos señores dragón no solo montaban bestias, construyeron un imperio con sangre y fuego, forjaron carne y magia juntos. Se levantó, ignorando el dolor agonizante en sus costillas. Construiremos la mayor flota que este miserable mundo haya visto jamás, declaró Euron, con el ojo brillando con un propósito absoluto y aterrador. Y navegaremos hacia el mar humeante. Vamos a sumergirnos en las ruinas de Valiria y arrancaremos los secretos de su magia de sangre de las cenizas para forjar nuestro propio poder. Fuera de la gran fortaleza, la realidad del regreso de Euron ya estaba destrozando las islas del hierro. La tormenta aullante ocultaba la actividad frenética y desesperada en los muelles de Lordsport. Y ahora Greyjoy estaba de pie sobre las resbaladizas tablas de madera, su cabello oscuro pegado a la cara por la lluvia helada. Miró hacia las torres imponentes conectadas por puentes de cuerda de piqué, una mezcla de absoluto asco y puro terror torciendo su rostro. Cuando Euron regresó, maltrecho pero acompañado por una monstruosidad que irradiaba pura maldad, la mayoría de los hombres del hierro se inclinó. Los saqueadores no respetaban más que la fuerza y la locura, y Euron les había prometido el antiguo y prohibido poder del antiguo dominio libre. Ya estaban derribando todos los árboles de las islas para construir sus 1000 barcos, completamente embriagados por su promesa de conquistar la perdición. Pero Yara no era ciega. Sabía lo que era esa cosa en la sala del trono, y sabía que el mar humeante era un cementerio que derretía a los hombres vivos. No fue una conquista gloriosa, fue un suicidio. ¿Están cargadas las naves más rápidas? Yara gritó por encima del estruendo de las olas, volviéndose hacia los leales capitanes que había logrado reunir. Las provisiones están listas, capitana, gritó uno de sus hombres, arrastrando una pesada caja de bacalao salado sobre la borda del Black Wen. Pero si tu tío se da cuenta de que nos llevamos sus mejores barcos largos, cuando mi tío se dé cuenta de que nos hemos ido, ya estaremos a mitad de camino al otro lado del mar del atardecer, ordenó Yara, saltando ágilmente a la cubierta de su barco. Se agarró a la pesada barandilla de madera, lanzando una última mirada a su hogar. Las islas del hierro estaban perdidas, rendidas a un loco que deliberadamente los guiaba a todos hacia las aguas más malditas del mundo conocido. Suelta, rugió Yara, desenvainando su hacha. Rema, rema hasta que se te caigan los brazos. Dejamos la flota de hierro al loco, mientras los elegantes y rápidos barcos largos de los hombres del hierro cortaban silenciosamente la violenta y turbulenta oscuridad del océano abierto. El bajo y aterrador retumbar de la tormenta engullía por completo su escape, dejando a las islas del hierro para prepararse para una expedición al infierno. La habitación era estrecha, notoriamente fría y olía levemente a polvo viejo y piedra húmeda. Era un descenso asombroso e insultante respecto a los aposentos cavernosos y opulentos de la Torre de la Mano, pero Tyrion Lannister no tenía energía para quejarse. Se sentó en una silla de madera con respaldo alto que le resultaba un poco alta, con las piernas atrofiadas colgando por encima de las tablas del suelo. En su mano derecha sujetaba con flojera una copa de oro arbor, haciendo girar la añada mientras miraba fijamente el pequeño fuego crepitante en la chimenea. Lo había conseguido. Había orquestado con éxito la enorme y catastrófica trampa de incendios forestales que destruyó por completo la flota de Stannis Baratheon en el Aguas Negras. Había frustrado la invasión naval y salvado la ciudad de ser saqueada. Su recompensa, al parecer, era ser expulsado inmediatamente por su padre, despojado de su título de actor y encerrado en un armario de escobas glorificado mientras el rey Joffrey desfilaba por el gran comedor afirmando haber ganado la guerra él solo disparando a una sombra. La pesada puerta de madera chirrió al abrirse sin llamar. Bronn entró en la habitación, cerrando la puerta de una patada tras de sí. El mercenario parecía sorprendentemente intacto tras el asedio apocalíptico que tuvo lugar justo fuera de las murallas de la ciudad, aunque sus botas estaban cubiertas de barro seco y hollín. Cogió casualmente una jarra de vino medio vacía de una mesa cercana, ignorando por completo las copas de plata para beber directamente del cuello de arcilla. Veo que la hospitalidad de tu padre es tan cálida como siempre. Bronn observó con sequedad, secándose la boca con el dorso de la mano mientras miraba alrededor del estrecho espacio. He dormido en burdeles mejores en Flea Bottom. Mi padre es un hombre que aprecia la jerarquía adecuada de las cosas, Bronn.
Bron, respondió Tyrion, con la voz cargada de agotamiento y amargura cínica. Él es la mano. Soy el hijo deforme que ya no le sirve. La arquitectura simplemente refleja la realidad. Tyrion dio un sorbo lento a su vino. El alcohol no hacía absolutamente nada por adormecer el peso enorme y aplastante que sentía sobre su pecho. He oído lo de Clegane, murmuró Tyrion, mirando las llamas. Corrió como un perro azotado. Bron resopló, apoyándose en la pared de piedra. En el momento en que la bahía se incendió en fuego verde, el gran bastardo entró en pánico. Pateó la puerta de la guarita y desapareció en la ciudad. No puedo culparle. El gremio de alquimistas ha hecho un buen lío. El gremio de alquimistas está muerto, Bron, corrigió Tyrion, sus ojos desiguales finalmente alzándose para encontrarse con los del mercenario. Bron se detuvo, la jarra de vino flotando a pocos centímetros de sus labios. Muerto, masacrado, confirmó Tyrion con gravedad. Cada uno de ellos en las bóvedas inferiores. Alguien salió de las celdas negras durante el bombardeo y los masacró a todos antes de que pudieran gritar. Tyrion soltó un largo y tembloroso suspiro, frotándose la frente marcada por cicatrices. Sin los piromantes, ya no hay más líquido volátil para detonar las balas de hierro. Los grandes cañones explosivos de mi sobrino son prácticamente inútiles una vez que se agote el stock actual. Estamos completamente ciegos, Bron. Ya no sabemos quién mueve los hilos. Bueno, quien sea, choca como una montaña que cae, murmuró Bron, su habitual indiferencia burlona desvaneciéndose apenas un poco. Se acercó y arrastró un taburete de madera hacia el fuego, sentándose pesadamente. ¿Aún no has preguntado por tu hermano? Tyrion se estremeció. La copa en su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas de vino tinto sobre su túnica. Esa era la verdadera fuente del miedo asfixiante que le pesaba. Stannis, el incendio valirio, el frío desprecio de su padre, podía sobrevivir a todo eso. Pero los rumores que se filtraban por los caóticos y ensangrentados pasillos de la fortaleza roja casi le habían detenido el corazón. Dime que no es verdad, susurró Tyrion, con la voz quebrada. Dime que Jaime no fue capturado. Bron no ofreció su habitual evasiva sarcástica. Miró al enano con una honestidad rara y sombría. Me pediste que nunca te mintiera, así que no voy a decir eso, informó Bron. Tenía a Ned Stark completamente en las calles. Pero entonces, 7 infiernos, Tyrion, los hombres juran que era un fantasma. Un bruto enorme con un escudo torre explotó entre el humo y derribó al matarreyes. Le golpeaste tan fuerte que le abolló la coraza dorada. Tyrion cerró los ojos. Una oleada nauseabunda de náusea le invadió. Y el norte. Han sonado la retirada. Bron terminó, dando otro largo trago de vino. Pero no se fueron con las manos vacías. Arrastraron a Jaime con ellos. Tu hermano dorado es prisionero del lobo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crepitar de la chimenea. Jaime era la única persona en el mundo que había mostrado a Tyrion un amor genuino e incondicional. Y ahora, estaba encadenado en un carro del norte, completamente a merced de hombres que querían sangre Lannister. Mi padre. Tyrion se sobresaltó, con la garganta increíblemente seca. ¿Qué está haciendo al respecto? Consolidando las defensas de la ciudad y acaparando todo el acero valirio que el norte dejó en el barro. Bron respondió con franqueza. No ha ordenado una marcha. No va a mandar jinetes tras ellos. Tyrion soltó una risa áspera y amarga, un sonido completamente carente de humor. Por supuesto que no. No arriesgará su preciada artillería restante en el campo abierto, ni siquiera por su heredero dorado. Tyrion se deslizó lentamente de la alta silla, sus botas golpeando el suelo con un golpe sordo. Su mente táctica, agudizada por toda una vida navegando la despiadada política de su familia, cortaba fácilmente la niebla de su propio dolor. Se lo llevan a Invernalia, declaró Tyrion en voz baja, acercándose a la pequeña y estrecha ventana que daba a la extensa ciudad manchada de hollín. Bron alzó una ceja. ¿Seguro? Las tierras de los ríos están más cerca. Podrían esconderlo en Aguas Dulces. Las tierras de los ríos son una zona de guerra empapada de barro, y Aguas Dulces es vulnerable a un asedio, explicó Tyrion, sus ojos desiguales escudriñando el cielo gris y lloroso. Invernalia es una fortaleza antigua. Está a medio continente de distancia, protegida por un cuello de botella en el cuello y actualmente rodeada por un páramo helado. Ned Stark es muchas cosas, Bron, pero no es un tonto. Tyrion agarró el alféizar de piedra, los nudillos blancos. La vanguardia de Stark fue destrozada por el fuego de mi padre. Necesita tiempo para reponer sus fuerzas, forjar sus propias armas y averiguar cómo contrarrestar la artillería. Jaime no es solo un prisionero de guerra, es un escudo. Bron soltó un silbido bajo, la comprensión asomando en su rostro curtido. Mientras el matarreyes esté encerrado en las criptas del norte, tu padre no podrá bombardear el castillo sin hacer cenizas a su hijo favorito. Exacto, confirmó Tyrion, bajando la voz a un filo desesperado y afilado. Mi padre está completamente paralizado. Se sentará tras sus muros, acaparando su acero valirio y racionando su fuego valirio, esperando a que los Stark cometan un error. ¿Y qué? Preguntó Bron, dando un último trago de la jarra y dejándola pesadamente sobre la mesa. Nos quedamos aquí en este armario de escobas esperando a que se derrita la nieve. Tywin esperará, corrigió Tyrion, dándole la espalda a la
la ventana para mirar al mercenario. Sus ojos ardían con una lealtad feroz e inquebrantable. No lo haré. Salvé esta ciudad. No dejaré que mi hermano se pudra en una mazmorra porque mi padre es demasiado orgulloso para negociar. Vamos a averiguar cómo recuperarlo. El viento helado y cortante del norte azotaba el antiguo dosel del bosque sagrado, pero Arya Stark ignoraba por completo el frío. Se movía como un fantasma entre la densa maleza cubierta de nieve. Sus botas de cuero apenas hacían ruido mientras ejecutaba un giro brutal a alta velocidad, un ejercicio de pie shinobi que su sensei había martelado sin descanso en su memoria muscular. Se agachó bastante, deslizándose bajo una pesada rama de pino, y lanzó el brazo izquierdo hacia adelante. Tuac, tuac, tuac. 3 agujas de cembón de acero se clavaron profundamente en la corteza de un tronco designado de madera de hierro en un triángulo apretado e impecable. Sin detenerse, sacó a aguja, entrando en una embestida fluida y mortal que habría atravesado la garganta de un caballero completamente armado. Arya exhaló un suspiro agudo y se detuvo. Su respiración era entrecortada, su frente cubierta por una fina capa de sudor que se congelaba rápidamente en el aire frío. Se acercó al árbol y arrancó las agujas, guardándolas de nuevo en las bolsas de cuero ocultas que llevaba en el cinturón. No poseía los caminos mágicos y brillantes del chakra. No podía subir a los árboles ni escupir fuego, pero Naruto le había enseñado a moverse, a cambiar su centro de gravedad y a golpear con absoluta precisión. Envainó a Needle y comenzó la larga caminata fuera del santuario silencioso de los árboles, su mente zumbando con la realidad imposible en la que su familia se había visto envuelta. Todo había cambiado tan rápido. Su hermano favorito, el chico callado y taciturno que siempre se había sentido un marginado, en realidad era un príncipe dragón, Jaehaerys Targaryen. Arya no pudo evitar la pequeña y orgullosa sonrisa que se dibujó en sus labios. Era muy guay, como diría Naruto. Jon no era un bastardo, era el verdadero heredero al trono de hierro. Aunque, conociendo a Jon, probablemente odiaba la atención y solo quería que le dejaran a solas con su wargo. Y luego estaba Sansa. Durante meses, Arya había estado asfixiada por el aterrador pensamiento de que su hermana de verdad, amante del pastel de limón, estaba muerta en la capital. Pero la revelación de Naruto le había traído un alivio extraño y abrumador. Sansa estaba viva, estaba a salvo, pero por alguna razón completamente desconcertante, estaba sentada en Essos, asesorando a la reina dragón. Arya ni siquiera podía imaginar a Sansa codeándose con dragones de verdad, pero al menos estaba fuera de manos Lannister. Su sonrisa se desvaneció en una mueca oscura e irritada mientras pateaba un montón de nieve. El idiota responsable de todo este caos se había ido. Naruto había subido a un barco en Puerto Blanco y navegado hacia el este, desesperado por salvar a su amigo dragón. Arya entendía por qué tenía que irse, pero la parte egoísta y asustada de ella le resentía profundamente por hacerlo. Había dejado algunos clones de sombra para ayudar a defender el norte, pero no era lo mismo. El clon que aún estaba presente en el castillo estaba completamente centrado en forjar esas armas que Bran y ese maestre extrañamente fuerte crearon. Pero lo que más le molestaba no era su ausencia, eran los susurros de los sirvientes. El sabio posiblemente iba a casarse con Marjorie Tyrell para conseguir su apoyo. La idea de que Naruto se casara con alguna dama sureña perfumada y vestida de seda hacía que un nudo apretado y caliente se retorciera violentamente en el pecho de Arya. Pateó otra piedra, su ceño se hizo más serio. No entendía por qué eso la enfadaba tan inexplicablemente. Él solo era su amigo y profesor, no era nada más. Entonces, ¿por qué la idea de que Marjorie Tyrell lo reclamara le daba ganas de abrir un agujero en una pared de ladrillo? Atravesó las pesadas puertas de madera del bosque de los dioses, saliendo al caos ensordecedor y organizado del patio de Invernalia. El sonido del acero retumbando en sus oídos mientras los aprendices de Mikken forjaban frenéticamente placas de armadura. Se descargaban carretas de grano y carne salada desde la ciudad de invierno. Pero mientras Arya se adentraba más en el patio, notó un cambio claro en la atmósfera cerca del centro del patio. Los gritos frenéticos se habían apagado, sustituidos por un silencio sombrío y pesado. Un gran contingente de guardias del norte había formado un perímetro alrededor de un pesado bloque de madera manchado de sangre. Arya se abrió paso por la periferia de la multitud, sus ojos grises se abrieron de par en par ante la escena que tenía delante. De pie en la plataforma elevada estaba su hermano Rap. El señor de Invernalia llevaba una pesada capa de piel, su rostro tallado en hielo absoluto e inquebrantable. Parecía mayor, endurecido por las brutales realidades de la guerra que había asolado las tierras de los ríos. Sostenía la espada de acero valirio que había tomado de uno de los hombres del hierro que atacaron Invernalia, el metal ondulado descansando sobre la nieve. Arrodillados ante el bloque había dos hombres, atados con pesadas cadenas de hierro recién forjadas. Uno era un hombre gigantesco y corpulento, con la armadura despojada para revelar un cuerpo maltrecho y roto, pero aún irradiando una malicia aterradora y rabiosa. Gregor Clegane, la montaña que cabalga. A su lado, arrodillado con una quietud inquietante y perturbadora, había un hombre que llevaba el hombre desollado del fuerte del terror. Los ojos pálidos y
llorosos de Roose Bolton miraban al frente, completamente desprovistos de miedo o remordimiento. Roose Bolton. La voz de Rabb resonó por el silencioso patio, fuerte y cargada de la autoridad absoluta de la casa Stark. Por alta traición contra tu señor feudal y por conspirar para romper el norte desde dentro, te sentencio a muerte. No hubo palabras finales. Rabb no dudó. Y Sonait Foley lo derribó en un arco limpio y despiadado. ¡Tuac! La cabeza de Roose Bolton rodó sobre los adoquines helados, completamente desprovista de ceremonia. Los norteños observaron en silencio pétreo como dos guardias arrastraban inmediatamente el cadáver decapitado, dejando el bloque ensangrentado para el evento principal. Hicieron falta 4 hombres para arrastrar a Gregor Clegane hacia adelante y obligarlo a caer sobre el bosque. La montaña rió, un sonido húmedo, gutural y horrible que hizo que a Arya se le erizara el vello de la nuca. Era un leviatán de músculo y tendones gruesos y cordones. Su cuello era tan grueso como un tronco de roble maduro. Rabb se acercó a la manzana, mirando hacia abajo al monstruo que había masacrado las tierras de los ríos y asesinado a Alia Martell. Probó el peso de la gran espada en sus manos. Un golpe descendente estándar se quedaría atascado en la enorme clavícula del bruto o se detendría a mitad de la columna. No fue suficiente. Rabb retrocedió medio paso, dándose espacio. Amplió la postura, bajando su centro de gravedad. Gregor Clegane, declaró Rabb, su voz resonando como un yunque golpeado en el aire helado. Tus crímenes son innumerables. En nombre de Jaehaerys Targaryen, tercero de su nombre, legítimo rey de los 7 reinos. Rabb no solo golpeaba, giró violentamente sobre sus talones, girando todo su cuerpo en un brutal giro de 360 grados. La pesada capa de piel se despegó a su alrededor mientras la fuerza centrífuga convertía la enorme hoja de acero en un borrón letal y rugiente. Puso todo su peso y impulso en el golpe. La hoja impactó en el cuello de la montaña con un ensordecedor crujido. La fuerza pura del impulso giratorio cortó limpiamente músculo, tendón y hueso grueso en un solo y devastador movimiento. La enorme cabeza de Gregor Clegane fue lanzada completamente fuera del bloque, cayendo con fuerza en la nieve a varios metros de distancia. El patio estalló en un rugido ensordecedor de aprobación, los norteños golpeando sus escudos con sus lanzas. El juicio es la muerte. El sol de la tarde bañaba con un cálido resplandor dorado los extensos y meticulosamente cuidados laberintos de setos de alto jardín. El aire estaba cargado con el embriagador perfume de rosas en flor y jazmín. Un contraste marcado, casi surrealista, con el barro helado y la realidad empapada de sangre del norte. Naruto Uzumaki, o más bien uno de sus clones de sombra, paseaba por el sinuoso sendero de grava. Ya no andaba nerviosamente sobre cáscaras de plomo. Tenía las manos entrelazadas casualmente detrás de la cabeza, mirando hacia los altos arcos perfectamente recortados de verde. Caminando con gracia a su lado, sosteniendo una delicada sombrilla de seda para proteger su piel impecable del sol, estaba Marjorie Tyrell. Desde que Olenna puso sus cartas sobre la mesa, ofreciendo descaradamente la mano de su nieta a cambio de una alianza, la tensión en realidad se había disipado para el clon. El secreto estaba a la luz, la oferta se había hecho, y Naruto no tenía la paciencia ni las habilidades para jugar a juegos mentales políticos. Sabes, para alguien que tiene suficiente poder para destrozar un castillo, eres sorprendentemente fácil de tratar. Margaery observó, con voz suave y musical mientras giraban una esquina hacia un rincón apartado de rosas blancas. La elegante y cuidadosamente construida máscara de la corte Tyrell se había desvanecido, revelando a la joven genuinamente curiosa que había debajo. Solo soy un chico. El clon se encogió de hombros, mostrando una sonrisa brillante y relajada. De donde vengo, la gente no suele aceptar casarse con alguien que acaban de conocer para pedir prestado un ejército. Van a por ramen, averiguan si realmente se gustan y a partir de ahí deciden. Así que agradezco que dejes la política intensa un rato. Margaery sonrió, cerrando su paraguas y apoyándose ligeramente en ella. Estoy encantado de unir nuestros mundos, Naruto. Pero si realmente bajamos la guardia y hablamos con franqueza, tengo una pregunta. Ella ladeó la cabeza, sus grandes ojos marrones estudiando su rostro. Si estás aquí, disfrutando de nuestros jardines y comiendo la codorniz de mi abuela, ¿a dónde va el verdadero Naruto Uzumaki? El clon se detuvo, rascándose la mejilla. Había logrado detener a los Tyrell, pero mentirle a Margaery cara a cara cuando ella era tan sincera le parecía mal. Se fue a esos, como dije, admitió el clon sin dudarlo, bajando los brazos. Para salvar a su dragón, Sasuke. Le han alcanzado un arma maldita en el norte, y el hielo se está extendiendo. La única forma de detenerlo es llevarlo donde están otros dragones, y si eso no funciona, a Valyria misma. Las cejas perfectamente esculpidas de Margaery se alzaron con genuina sorpresa. ¿Valyria? Eso es una sentencia de muerte, y está a medio camino del mundo conocido. Sí, bueno, por eso está probando la primera opción, explicó el clon con naturalidad, agitando la mano. Espera que Daenerys Targaryen pueda ayudar. De hecho, otro de mis clones ya la conoció allí. La ayudó a salir de un gran lío en Cart y Astapor, así que se llevan bastante bien. Margaery se quedó completamente
completamente inmóvil. Daenerys Targaryen, la reina dragón exiliada. Una mujer joven, increíblemente hermosa, con un ejército aterrador y bestias propias. Y el verdadero Naruto no solo navegaba hacia ella, ya había establecido un vínculo poderoso y protector con ella. Y por si eso no fuera ya bastante complicado, el clon gimió, echando la cabeza hacia atrás para mirar al cielo. Hay una chica dorniense increíblemente terca llamada Rhea San. Ella y su padre vinieron hasta el norte para encontrarse conmigo y luego fueron al muro para encontrarse con Jon Jaehaerys. Que yo sepa ahora ha vuelto a Invernalia. La mente aguda y calculadora de Margaery se activó al instante. Una reina Targaryen en el este. Una mujer dorniense ferozmente determinada y misteriosa, merodeando activamente en la fortaleza principal de sus aliados. Y luego estaba el rumor más escandaloso de todos. Desde luego llevas una vida complicada, Naruto, murmuró Margaery, su mente entrelazando las piezas. ¿Y qué hay de la mujer del norte? ¿La mujer que lleva a tu hijo? El clon se frotó la nuca, con una expresión complicada y algo nerviosa en el rostro. Ross, sí, mira, me importa y voy a asegurarme de que ella y el bebé estén protegidos pase lo que pase. Es una promesa, pero, amor, no lo sé. Las cosas pasaron rápido y todavía estoy intentando averiguar qué siento realmente. Es un desastre. Margaery soltó un suspiro suave y divertido. El campo estaba increíblemente lleno de mujeres peligrosas y muy diferentes que giraban alrededor de la misma anomalía. Una reina dragón, una dorniense implacable, una belleza del norte y mi abuela lanzándome a tus pies. Margaery bromeó suavemente, con un brillo juguetón en los ojos. Debiste de tener mujeres derribando tu puerta en tu pueblo. Para su absoluta sorpresa, el clon no se rió ni infló el pecho. En cambio, sus mejillas se sonrojaron instantáneamente de un rojo intenso y vergonzosamente oscuro. Miró sus botas, que de repente parecían sorprendentemente pequeños. No, murmuró el clon, pateando nervioso una piedra por el camino de grava. Definitivamente no. En realidad, todo el mundo me odiaba un poco cuando era pequeño. Yo era el paria del pueblo. La mayoría de la gente simplemente me ignoraba o me miraba con enojo. Ser popular, todo esto es completamente nuevo. La miró, ofreciendo una sonrisa tímida e increíblemente vulnerable. Honestamente, Margaery, hasta que Ross apenas había besado a una chica. Margaery Tyrell simplemente le miró fijamente. El cálculo político en su cabeza se rompió por completo, sustituido por una realización profunda y asombrosa. Era prácticamente un dios capaz de arrasar ciudades. Poseía el poder de decidir él solo el destino del trono de hierro. Sin embargo, bajo la magia resplandeciente y la fuerza abrumadora, Naruto Uzumaki era solo un joven inexperto que había pasado toda su vida hambriento de afecto genuino. Las otras mujeres le rodeaban con grandes destinos, ambiciones políticas y circunstancias complicadas. Pero al ver al chico desconcertado y honesto de pie en su rosal, Margaery se dio cuenta de que ganar a Naruto no requería ofrecerle un ejército ni jugar un complicado juego de tronos. Simplemente requería darle el calor y el cuidado que nunca había tenido. Una sonrisa genuina y brillante tocó los labios de Margaery, más suave y mucho más real que antes. Bueno, dijo Margaery suavemente, acercándose lo suficiente para que el aroma a jazmín le envolviera por completo. Extendió la mano, enderezando suavemente el cuello de su túnica de cuero, dejando que sus dedos se demoraran un segundo más de lo estrictamente necesario. Parece que tu hogar era completamente ciego al hombre que eres. Pero te aseguro, Naruto, Alto Jardín tiene mucha mejor visión. El viento que aullaba desde la cima del muro aún traía un frío amargo y profundo hasta los huesos. Sin embargo, en el patio, el ambiente estaba completamente fracturado. Jon Nieve, o Jaehaerys Targaryen, un hombre que aún intentaba averiguar cómo llevar, estaba junto a la ventana esmerilada del solar del Lord Comandante, mirando el desastre en que se había convertido Castillo Negro. Junto a la armería, los temporales, los nuevos reclutas, voluntarios del norte y hombres inspirados para unirse tras la legendaria demostración de poder del sabio, se mezclaban con el puñado de enviados de los pueblos libres. Era una imagen extraña y sin precedentes. El odio arraigado se había evaporado sorprendentemente rápido cuando la sangre nueva se dio cuenta de que los salvajes eran solo gente intentando no congelarse. Pero su actual inquietud no tenía nada que ver con las incursiones salvajes. Preguntan si todavía tienen trabajo, dijo Jon en voz baja, su aliento empañando el cristal. La sangre nueva cree que Naruto mató a todo el ejército de muertos. En sus mentes, los caminantes han desaparecido y los pueblos libres se están sometiendo a la corona. Les preocupa que la guardia sea disuelta y que los envíen de vuelta al sur con los bolsillos vacíos. El Lord Comandante George Mormont estaba pesadamente sentado tras su escritorio de madera, pareciendo mucho mayor que sus años. Se ofrecieron voluntarios para proteger los reinos de los hombres, no para cobrar el salario de un mercenario. Son hombres prácticos, Lord Comandante, replicó Jon, dándose la vuelta a la ventana. Pero no son ellos de los que debes preocuparte. Jon señaló hacia la pesada puerta de madera, haciendo referencia a las sombras de los barracones de Silex donde Bowen Marsh, Adhal Yarwick y los veteranos endurecidos pasaban sus días.
A los condenados de por vida no les preocupa el dinero, advirtió Jon, su voz bajando a un tono duro. Renunciaron a sus tierras, a sus familias y a su libertad por un voto sagrado. Ahora te están viendo negociar acuerdos de tierras con los pueblos libres y ven a los reclutas tratar este lugar como una guarnición temporal de verano. Culpan al sabio de romper las reglas, y te culpan a ti por permitir que eso ocurriera. Van a hacer algo al respecto, Mormón, pronto. La Guardia de la Noche siempre ha sido una hermandad de hombres tercos aferrados a viejas quejas. Mance Rayder intervino, con una voz sorprendentemente calmada comparada con la tensión en la sala. El rey más allá del muro estaba sentado cerca del hogar, girando una simple copa de madera entre sus manos. No tenía la energía ruidosa y bulliciosa de Tormund. Mance observaba la sala con los ojos agudos y calculadores de un hombre que había logrado unir 90 clanes en guerra. Pero tú y yo sabemos la verdad, Jon. Mance continuó suavemente, encontrando la mirada de Jon. El chico de oro nos dio un respiro. Quemó a los espectros y nos ganó tiempo, pero el rey de la noche sigue ahí fuera, en el hielo profundo. Mi gente no puede quedarse al norte del muro, pero empujar a 100.000 pueblos libres por estas puertas mientras vuestros, laífes, prácticamente espuman por la boca es una masacre a punto de ocurrir. Mormón se frotó la cabeza calva, el peso aplastante de la pesadilla logística aplastándole. Dejarlos pasar significa guerra civil dentro de mis propias filas. Para mantenerlos fuera significa darles de comer al hielo. Antes de que el Lord Comandante pudiera caer aún más, un golpeteo seco y frenético resonó contra la puerta. Sin esperar una orden, Samuel Tarly irrumpió en el solar. El joven mayordomo estaba sin aliento, sujetando un pequeño pergamino en la mano. El sello de cera negra de la casa Stark ya se había roto. Sam, preguntó Jon, acercándose a su amigo. Es un cuervo, Jon, balbuceó Sam, entregándole el pergamino. De Invernalia. Jon desenrolló el pequeño pergamino, sus ojos gris oscuro repasando la dura y irregular letra de su hermano. Ya sabía que Rab y su padre estaban activamente movilizando al norte para reclamar el trono de hierro. Rab ejecutó a Gregor Clegane y Roose Bolton, anunció Jon a la sala, frotándose el puente de la nariz. Bien, Mormón gruñó. Bolton era una serpiente, y Clegane era un perro rabioso. No solo les quitó la cabeza, aclaró Jon, lanzando el pergamino sobre el escritorio de Mormón. Declaró públicamente la sentencia en mi nombre. Mormón suspiró, mirando la carta. Mars se enterará de esto antes del anochecer. Cuando lo haga, no verá solo a un Lord Comandante rompiendo tradiciones. Verá a un hermano de la Guardia usurpar activamente el trono de hierro de Castillo Negro. Pero Jon no escuchaba las advertencias de Mormón sobre Bowen Marsh. Sus ojos seguían fijos en el pergamino, su mente táctica acelerándose de repente mientras dos problemas enormes, aparentemente sin relación, chocaban violentamente para formar una brillante solución. Roose Bolton está muerto. Jon levantó la vista, sus ojos grises ardiendo de repente con una intensidad aguda e innegable. Se volvió hacia Mance Rayder. Mance, dijo Jon, su voz cambiando por completo de un cansado hermano de la guardia al tono autoritario de un rey. ¿Qué tan rápido puede construir barcos vuestros pueblos? Mance alzó una ceja, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Naves? Los Ten y los Walrus mantienen mucha experiencia construyendo botes de pesca y botes largos. Dadnos la madera y podremos construir una flota. ¿Por qué? Porque marchar con 100.000 salvajes por Castillo Negro o el cuello de botella en el cuello es una pesadilla logística y un desastre político. Jon explicó, acercándose al gran mapa desvaído del norte clavado en el muro de Mormón. Pasó el dedo por la costa este. Los caminantes son empujados hacia atrás. Jon continuó, deteniéndose en el borde irregular del mar tembloroso. Si tu gente se traslada a la costa este, Arome o Estuach, puedes construir barcos sin ser cazado. Una vez construidos, no cruzas el muro a pie. Navegas por la costa. Mormón frunció el ceño, se levantó y se acercó al mapa. ¿Navegar dónde, Jon? Los Umber y los Karstark los hundirán antes de que puedan desembarcar. No si navegan río arriba por el río Lloroso, corrigió Jon, arrastrando el dedo tierra adentro desde la costa, siguiendo la veta azul del río hasta el corazón del norte oriental. Su dedo se detuvo en seco sobre un icono fuertemente fortificado. El fuerte del terror. Mance exhaló, abriendo los ojos de par en par con una profunda comprensión. Roose Bolton ha muerto, y su heredero es un bastardo que no tiene verdadera lealtad, dijo Jon, girándose para mirarles. El castillo queda confiscado para la corona. Es enorme, increíblemente bien fortificada y está vacía de su señor. Si los pueblos libres navegan río arriba por el río Lloroso y toman el fuerte del terror, lo soluciona todo. Mance se levantó, con una sonrisa lenta y depredadora extendiéndose por su rostro. Fue una jugada brillante y audaz de estrategia. Tomamos la fortaleza. Mi gente tiene enormes muros de piedra y pasillos calefactados para sobrevivir al invierno, y nosotros evitamos por completo a la Guardia de la Noche. Y el norte tiene un ejército permanente asegurando su flanco oriental contra cualquier represalia de los Lannister o del mar, terminó Jon. Los condenados a cadena perpetua no tendrán que mirar a los pueblos libres en su patio,
pronto, las temperaturas tendrán un objetivo claro y vuestra gente finalmente estará a salvo del frío profundo. Mormón miró a John, con la mandíbula ligeramente caída. Durante meses, había estado intentando averiguar cómo obligar a Jon Snow a comportarse como un Lord Comandante. Solo ahora se daba cuenta de que Jon ya pensaba como un rey. La luz parpadeante y estéril de las lámparas impregnadas de chakra proyectaba largas sombras deformadas sobre las húmedas paredes de piedra del laboratorio. El aire estaba cargado con el aroma a ozono, ejemplares conservados y el agudo sabor a tinta fresca. Orochimaru estaba en el centro de la sala, inclinado sobre un enorme pergamino desenrollado que cubría toda una mesa quirúrgica. El pergamino estaba completamente cubierto por una caótica y asombrosa colección de complejas fórmulas espaciales, matrices de invocación y las matemáticas fundamentales de la teoría dimensional que él y Jirai ya habían unido con esmero. Trazó un dedo largo y pálido sobre la secuencia específica de coordenadas que se fijaban en la península en ruinas de Valiria. Una risa baja y húmeda escapó de sus labios, resonando de forma inquietante en la cámara vacía. Tontos, pensó Orochimaru, sus ojos dorados y rendidos brillando con una mezcla embriagadora de fanatismo científico y diversión depredadora. Unos completos sentimentales tontos. Jirai y Tsunade estaban tan cegados por su desesperada necesidad de rescatar a su preciado Hinchiki dorado que no podían ver en absoluto la verdadera magnitud de lo que había al otro lado de esa grieta. Consideraban este poniente y esos como una naturaleza hostil que había que sobrevivir. Iban a enviar un equipo de rescate, un puñado de niños leales y predecibles, para recoger a Naruto y huir de vuelta a casa. Orochimaru no veía un desierto. Vio una placa de Petri impecable e intacta. Un mundo completamente desprovisto del sistema de vías de chakra, pero rebosante de magia antigua y sin refinar. Un continente gobernado por linajes primitivos y peleones que no poseían defensas contra genjutsu básicos y mucho menos contra los verdaderos horrores de la guerra shinobi. Y, lo más tentador de todo, un mundo donde dragones, criaturas de mitos y un poder inmenso y puro no solo eran reales, sino que estaban eclosionando. Orochimaru se apartó de la mesa, su largo cabello negro deslizándose sobre sus hombros mientras caminaba hacia la pared del fondo del laboratorio. Alineados en enormes tanques cilíndricos de cristal había decenas de embarcaciones experimentales flotando en un fluido verde pálido. Pero su mente no estaba en los cuerpos dentro de los tanques. Su mente estaba centrada en el vacío dimensional, extendiéndose hacia las rocas irregulares de las Islas del Hierro. Cerró los ojos, moldeando un pico de chakra muy específico y concentrado en su pecho. Era una frecuencia oscura, venenosa, la resonancia exacta de la marca maldita del cielo. Por un momento, no hubo nada más que la vasta y vacía estática de la grieta. Pero entonces, muy débilmente, como un susurro que resonaba desde el fondo de un pozo profundo, lo sintió. Un tirón. Los ojos de Orochimaru se abrieron de golpe, sus labios pálidos se curvaron para mostrar sus colmillos alargados en una sonrisa brillante y aterradora. La teoría del chico había sido perfectamente acertada. La magia de sangre valiria había arrancado el fragmento de alma latente de Luchia y le había dado una forma física. El gusano de marfil, Naga, Euron Greyjoy. Orochimaru susurró el nombre, saboreando las sílabas alienígenas en su lengua. El rey pirata pensó que había invocado una mascota. Creía ser el amo de la bestia, alimentándola con la carne de su propio hermano, deleitándose con el repentino impulso de poder que le proporcionaba la marca maldita. Era una historia tan antigua como el tiempo, un hombre primitivo y arrogante jugando con fuerzas que no podía comprender. La marca de la maldición no era un regalo, era un ancla. Era un parásito diseñado para sobreescribir lenta y metódicamente la mente del anfitrión, retorciendo su biología y su alma hasta que no fuera más que un recipiente perfecto y vacío para que Orochimaru lo habitara. Por la arrogancia de ese pirata, Orochimaru no necesitaba arriesgarse a enviar su cuerpo principal a través de la volátil grieta hacia Valiria. Ya estaba en poniente, estaba enroscado alrededor de la muñeca de Euron Greyjoy, susurrando en la mente del pirata, digeriendo lentamente su cordura. Que la aldea de la hoja envía su pequeño equipo de rescate a las arenas de esos. Orochimaru siseó suavemente, volviendo a sus fórmulas. Cogió un pincel y lo sumergió en un frasco de tinta oscura. No necesitaba enviar un equipo de rescate, necesitaba preparar una fuerza secundaria. Si este sabio estaba elevando activamente a los bárbaros del norte con maravillas tecnológicas y doctrina táctica, el tablero iba a volverse muy caótico muy pronto. Orochimaru comenzó a modificar la matriz de invocación, ajustando los vectores espaciales. Las coordenadas de Tsunade estaban bloqueadas en Valiria, ligadas a las lágrimas iniciales causadas por el desplazamiento. Pero ahora Orochimaru tenía un faro localizado en el lado opuesto del mundo. Si podía fortalecer la resonancia entre su alma principal y el fragmento que actualmente navegaba por el mar del ocaso, podría evitar por completo las ruinas de Valiria. El calor opresivo y abrasador del sol Sosi golpeaba sin piedad el enorme lienzo de la tienda de mando, pero dentro, la atmósfera se enfriaba gracias a la energía constante y concentrada
entrada de un ejército conquistador. Daenerys Targaryen estaba de pie en la cabecera de una pesada mesa de madera, sus ojos violetas fijos en el extenso mapa dibujado a mano de la Bahía de los Esclavos. Yunkai se había quedado atrás, rindiéndose al poder combinado de sus Inmaculados y la Compañía Dorada. Ahora, solo quedaba una ciudad en su cruzada para liberar a todos los esclavos de Essos y restaurar la reputación de la casa Targaryen. Meereen, la Gran Pirámide, la joya de la corona de los esclavistas. Las murallas de Meereen son formidables, tía Daenerys. Aegon observó, acercándose a la mesa. Vestía una armadura ligera y transpirable, adecuada para el desierto, el huevo de dragón de ébano y vetas doradas descansando seguro en una bolsa en su cadera. La Compañía Dorada está dispuesta a construir torres de asedio y trabuquetes, pero un asalto directo nos costará miles de hombres. Los esclavistas tendrán escorpiones montados en los parapetos. No lanzaré a nuestros hombres a ciegas contra la piedra, respondió Daenerys, trazando la línea azul del río Skazadan que fluía junto a la enorme ciudad. Miró hacia la esquina de la tienda, donde sus 3 dragones jóvenes estaban atacando agresivamente una cabra asada. Y no arriesgaré a los dragones hasta que sean más grandes. Necesitamos una forma de abrir las puertas desde dentro. De pie en silencio junto al hombro de Daenerys estaba Sansa Stark. La chica de cabello castaño rojizo se movía con la gracia impecable y rígida de una dama de alta cuna, completamente ajena al calor sofocante ni a los mercenarios fuertemente armados que custodiaban la entrada. Si me permite, su gracia. Sansa intervino con soltura, sus ojos azules Tully recorriendo el mapa. Cuando mi padre se vio obligado a sitiar Pique durante la rebelión Greyjoy, no se basó solo en la fuerza bruta. Encontró la debilidad estructural. Meereen es una ciudad vasta construida en un desierto. Dependen completamente del río y de sus acueductos subterráneos para sobrevivir. Si puedes controlar el agua, controlas la ciudad. Aegon miró a Sansa, con un brillo de aprecio en sus ojos violetas. La chica Stark había demostrado ser una mente política sorprendentemente aguda, integrándose sin esfuerzo en su consejo mientras protegía ferozmente los intereses de Jaehaerys Targaryen en el norte. Antes de que Aegon pudiera responder, la solapa de la tienda fue apartada. Karin entró, secándose el sudor de la frente, con una expresión de gran molestia por el clima esociano. La seguía de cerca Suigetsu, que en ese momento bebía de una enorme cantimplora y miraba con anhelo hacia la costa. Las tiendas médicas están montadas para la vanguardia, informó Karin con franqueza, dirigiéndose directamente a Aegon. Como acordamos, príncipe, yo me encargo de tus heridos y tú traduces el resto de esos textos valirios por mí. Tienes mi palabra, Lady Karen. Aegon sonrió diplomáticamente, habiendo aprendido rápidamente a desenvolverse en el exterior áspero de la kunoichi pelirroja. Él le había ofrecido enseñarle la historia y el saber escrito de sus antepasados, un oficio que ella había aceptado con entusiasmo por su curiosidad intelectual. En realidad, Suigetsu intervino, tapando su cantimplora y apoyándose casualmente en el poste central de la tienda. Señaló con un dedo mojado el mapa sobre la mesa. ¿La chica lobo de allí acaba de decir algo sobre un acueducto? Sansa parpadeó ante el apodo pero asintió con gracia. Sí, la ciudad obtiene su agua de cisternas subterráneas profundas conectadas al río. Suigetsu ofreció una sonrisa afilada y depredadora, mostrando sus filas de dientes dentados, como los de tiburón. Bueno, eso lo hace fácil. Si hay un río y una tubería lo suficientemente grandes para que una persona quepa en el lugar, no necesitas torres de asedio. Solo indícame el agua y puedo licuarme, nadar por sus rejillas y abrirte la puerta principal. Jon Cannington, de pie frente a la mesa con el ceño fruncido grabado en su rostro curtido, miró al espadachín como si estuviera completamente loco. ¿Pretendes infiltrarte en una fortaleza de miles nadando por una alcantarilla? Solo, no estaré solo. Suigetsu se encogió de hombros perezosamente. Hugo puede venir. Le gustan los espacios estrechos tanto como a mí, pero si le abro una puerta lateral, puede romper la reja interior antes de que los guardias sepan que están siendo atacados. Daenerys miró a los dos shinobi, su mente ajustándose rápidamente a las opciones tácticas imposibles que presentaban constantemente. Habían venido a eso solo para alertar al clon de sombra de Naruto de que su gente lo había encontrado, pero se quedaron, atraídos por la presencia de los dragones y las 2 chicas del norte. ¿De verdad puedes hacer esto?, preguntó Daenerys, con voz baja de asombro. ¿Sin dar la alarma? Somos shinobi, reina Daenerys. Karin suspiró, ajustándose las gafas mientras sacaba un tomo valirio gastado de su bolsa. Infiltrar complejos fuertemente fortificados es literalmente para lo que nos entrenaron desde que pudimos andar. Solo dale a Suigetsu un mapa de los acueductos y tendrá tus puertas abiertas antes del amanecer. Daenerys miró a Aegon y luego a Sansa. La ventaja abrumadora de tener siquiera a 3 de los miembros de Naruto de su lado era asombrosa. Entonces queda decidido, ordenó Daenerys, su autoridad real absoluta. Apoyó las manos en la mesa, con un fuego feroz y Targaryen ardiendo en sus ojos. Esta noche, los shinobi entrarán en los niveles inferiores. Aegon, colocarás la Compañía Dorada en las puertas orientales. Llevaré
a los Inmaculados hacia el oeste. Mañana, los amos de Meereen sabrán que la sangre del dragón no pretende asentarse. El abrasador sol del mediodía de la bahía de los esclavos empezaba a descender, proyectando largas sombras doradas sobre los enormes terrenos de concentración a la base de la Gran Pirámide. La magnitud de la movilización logística fue asombrosa. 10.000 Inmaculados marchaban en perfecta y silenciosa unísono, mientras los mercenarios de la Compañía Dorada gritaban órdenes, enganchando pesados carros de suministros a equipos de caballos de tiro. Sentada sobre una pila de cajas de madera cerca del borde del patio, Sakura Haruno observaba cómo el ejército se preparaba para marchar. Se sentía completamente, asfixiantemente fuera de lugar. Sakura se abrazó las rodillas contra el pecho, apoyando la barbilla en los brazos. Durante toda su vida, había sido la brillante y muy respetada aprendiz del quinto Hokage. Pero en este mundo, en esta ciudad de arcilla amarilla, era una paria. Las miradas heladas y desdeñosas de Daenerys Targaryen y Ross aún ardían en el fondo de su mente. La veían no como una médica legendaria, sino como la chica arrogante y ciega que había descartado al héroe más grande que habían conocido. Lo peor era que Sakura ni siquiera podía enfadarse con ellos. Tenían razón. Estar pensativo es mi trabajo, ¿sabes? Sakura parpadeó, levantando la vista cuando Shikamaru se acercó. El prodigio Nara no parecía afectado por el calor abrasador, manteniendo las manos metidas en los bolsillos con naturalidad mientras observaba pasar una columna de Inmaculados. A unos pasos detrás de él, Tenten estaba sentada con las piernas cruzadas sobre los adoquines, completamente absorta en la inspección de la misteriosa espada valiria fusionada que había extraído del mar humeante. Hinata estaba cerca, su rostro aún con un leve y permanente rubor desde que se desmayó abruptamente en los jardines, aunque sus ojos lavanda estaban enfocados y alerta. No estoy dándole vueltas, murmuró Sakura a la defensiva, bajando las piernas. Estoy analizando los movimientos de las tropas. Claro, claro que sí. Shikamaru suspiró perezosamente, recostándose contra las cajas junto a ella. No la miró, manteniendo la vista en el terreno de preparación. Mira, Sakura, esto no es Konoha. Allí, Naruto era el ruidoso y pesado cabeza dura con el que todos crecimos. Aquí, es un nido, es un salvador. Les dio esperanza a estas personas cuando no tenían absolutamente nada. Tienes que entenderlo ferozmente que van a proteger su legado. Lo sé, susurró Sakura, bajando sus ojos esmeralda a sus manos. Es solo que he venido aquí para traerlo de vuelta, para ayudarle, pero parece que ya ni siquiera nos necesita. Construyó toda una vida, y ahora está librando una guerra, corrigió Shikamaru, bajando a un tono duro y táctico, y está luchando contra ello en 3 frentes diferentes. Nos necesita, le guste o no a la reina dragón. La tienda de mando acaba de finalizar la estrategia. Marchamos hacia Meereen en menos de una hora. Sakura se enderezó, sus instintos shinobi superando su culpa. ¿Cuál es el plan? ¿Un asedio directo? Infiltración, respondió Shikamaru. Suigetsu y Jugo se ofrecieron voluntarios para abrir los acueductos subterráneos bajo la ciudad y abrir las puertas desde dentro. El ejército Targaryen golpeará los muros en cuanto caigan las puertas, lo que nos lleva a nuestro despliegue. Shikamaru se giró para mirar al escuadrón, su actitud perezosa completamente desaparecida. Estamos aquí como invitados, pero necesitamos demostrar nuestra utilidad sin sobrepasarnos, ordenó Shikamaru. Tenten, quédate con los intendentes de la Compañía Dorada. Ayúdales a optimizar sus máquinas de asedio y carros de suministros. Hinata, vienes conmigo. Tomamos las alturas y realizamos barridos continuos con el Byakugan para emboscadas enemigas a lo largo del camino de la arpía. Por fin miró al médico de pelo rosa. Sakura, estás de guardia médica de retaguardia. Tú coordinas con Karin. Sakura frunció el ceño, su orgullo se erizó ligeramente. ¿Retaguardia? Shikamaru, tengo las 8 puertas. Puedo destrozar una puerta de ciudad de un solo puñetazo. Debería estar en primera línea con la vanguardia. No, dijo Shikamaru con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Si marchas al frente, estarás justo al lado de Daenerys Targaryen y sus dragones. La reina no confía en ti y Ross te detesta activamente. Lo peor que puedes hacer ahora mismo es abrirte paso en su círculo íntimo. Shikamaru se agachó un poco, encontrándose con los ojos esmeralda de Sakura. ¿Quieres arreglar el daño que causaste?, preguntó Shikamaru en voz baja. Lo haces haciendo lo que mejor sabes hacer. Salvas a su gente. Tú trabajas en las tiendas de triaje. Sangras por sus soldados y les muestras exactamente por qué Naruto confió en ti con su vida en el equipo 7. Las palabras no van a servir con estas mujeres, Sakura. Tienes que demostrarlo. Sakura le miró durante un largo momento, el escozor de la degradación desvaneciéndose en una resolución cristalina y aguda. Respiró hondo y asintió con firmeza y decisión. Entendido. Bien. Shikamaru se levantó de nuevo. Ahora ve a buscar a Karin. Nos mudamos pronto, y coordinar 2 doctrinas médicas completamente diferentes va a ser un auténtico lastre. Sakura saltó de las cajas, ajustando sus bolsas médicas. Caminó con determinación por el caótico patio, esquivando carros y soldados marchando, hasta que encontró el gran pabellón de lona blanca marcado para los sanadores. Dentro, Karin daba órdenes rápidas en alta
alto Valirio a un grupo de herbolarios sesos y con aspecto aterrorizado, señalando agresivamente una pila de vendas y palanganas de agua estériles. Karin, Sakura llamó, entrando en la tienda. El Uzumaki pelirrojo se detuvo a mitad de grito, girándose. Se subió las gafas por el puente de la nariz, soltando un suspiro pesado e irritado. ¿Qué quieres, Aruno? Estoy intentando organizar un tren médico para 10.000 soldados que piensan que hervir vino es la cima de la sanidad. Quiero ayudar, dijo Sakura, acercándose a la mesa de triaje de madera. No dejó que la actitud abrasiva de Karin la empujara hacia atrás. Shikamaru me asignó a la enfermería de retaguardia. Sé que tienes habilidades sensoriales y curación rápida, pero yo tengo el entrenamiento médico de ninjutsu para manejar víctimas masivas y traumas graves. Si vamos a marchar hacia una ciudad fortificada, vais a necesitar un segundo par de manos. Karin entrecerró los ojos rojos, estudiando a la kunoichi de la hoja. Recordaba el pánico y la desesperación en la voz de Sakura en el laboratorio húmedo de Orochimaru cuando supo de lo de Ross. Karin sabía perfectamente lo complicado que eran los sentimientos de Sakura por Naruto, pero Karin también conocía las brutales matemáticas de la guerra. Vale, Karin gruñó, cruzándose de brazos. Pero entiende esto, soy el médico principal de este anfitrión. El príncipe y la reina confían en mis valoraciones. No me anulas, no usas tu rango y absolutamente no causas ningún drama con Ross. Si entra en esta tienda por cualquier motivo, cállate y déjame encargarme a mí. ¿Está claro? Sakura tragó su orgullo, sus ojos esmeralda endureciéndose con un profesionalismo absoluto e inquebrantable, claro como el cristal. Sakura estuvo de acuerdo. Metió la mano en su bolsa y sacó un pergamino sellado con sus kits quirúrgicos avanzados. Ahora, muéstrame vuestros protocolos de triaje y preparemos este ejército para marchar. La llovizna helada de las tierras de los ríos había convertido el enorme campamento del norte en el Tridente en un miserable y absorbente fango de barro gris y tierra pisoteada. La moral del ejército maltrecho pendía de un hilo frágil, unida solo por la presencia estoica e inquebrantable de Arthur Stark. Dentro de la tenue tienda de mando con paredes de lona, Ned se inclinaba sobre el mapa táctico. Estaba exhausto, sus ojos grises siguiendo el sinuoso camino del camino real de vuelta a la capital. Al otro lado de la mesa, el gran John afilaba una enorme espada, el rítmico SHHK de la piedra de afilar era el único sonido que competía con la lluvia de tambores. De repente, un enorme rugido de vítores estalló desde el perímetro sur del campamento. No era el frenético y aterrorizado grito de una emboscada. Fue una oleada eufórica y creciente de absoluta incredulidad. Ned se enderezó, su mano bajando instintivamente a la empuñadura de hielo mientras él y el gran John salían rápidamente bajo la lluvia helada. Cabalgando por la embarrada avenida central del campamento, flanqueado por los 80 guardias de las tierras de los ríos, iba Robert Baratheon. Pero no era el hombre pálido y medio muerto que había salido horas atrás. El rey se sentó erguido y orgulloso en su silla. Las pesadas férulas de madera y las sábanas ensangrentadas que habían atado su brazo derecho destrozado habían desaparecido por completo, sustituidas por una túnica nueva y seca. Robert flexionaba la mano derecha, una enorme sonrisa depredadora partía su barba enmarañada mientras se empapaba del asombro del ejército del norte. Montado a caballo justo a su lado, su chaqueta naranja brillante un faro contra el gris y gris, estaba el sabio. El chico es un maldito milagro, Ned. Robert gritó por encima de la multitud que vitoreaba, pateando su destrier hacia adelante y frenando justo delante de la tienda de mando. Saltó del enorme caballo, sus botas golpeando el barro con un fuerte golpe, y le dio una palmada agresiva en el hombro a Ned con su brazo derecho, ya completamente curado. Naruto. Ned exhaló, un alivio absoluto se reflejó en su rostro cansado al mirar al chico rubio que desmontaba detrás del rey. Brave escribió que habías navegado hacia esos. El original sí, Lord Stark. El clon corrigió, acercándose al refugio del toldo de la tienda. Mantuvo la voz lo suficientemente baja para que los soldados que celebraban no lo oyeran. Soy un clon de sombra. Nos dejó a 3 atrás para mantener la línea. Me encontré con el rey Robert en el camino, le arreglé el brazo y traje el paquete. El clon señaló los pesados carros cubiertos de lonas que los guardias que regresaban arrastraban al campamento. Vamos dentro, ordenó Ned, su mente estratégica volviendo instantáneamente a la guerra. Hizo un gesto para que Robert, el clon y el gran John le siguieran fuera de la lluvia helada. Una vez aseguradas las pesadas solapas de lona, el clon no perdió tiempo. Desenrolló la pesada bandolera de pergaminos de sellado de su pecho y desenrolló uno por el mapa táctico. Con una ráfaga aguda de chakra y una bocanada de humo blanco, 2 largos y elegantes rifles forjados de acero oscuro de invierno y madera de hierro pulida se materializaron sobre la mesa. Henry y Mikkel lanzaron el primer lote, informó el clon, señalando las armas. Tienes 5 cañones de campaña en esos carros fuera y 100 de estos fusiles. La pólvora es estable, pero hay que mantenerla seca. Si el polvo se moja, no chispeará. El gran John dio un paso adelante, recogiendo uno de los fusiles. El enorme señor Umber empequeñecía el arma, pero inspeccionó el pesado cañón de acero con profundidad
profunda reverencia. 100 fusiles, murmuró Ned, su mente táctica acelerada mientras miraba el mapa. Contra las decenas de miles de Tywin. Debemos usarlos con absoluta precisión. Y podemos, Ned, gruñó Robert, acercándose a la mesa. El fuego salvaje y vengativo había vuelto a sus ojos azules. Porque destriqué al gremio de alquimistas antes de salir de la ciudad. Rompí sus cubas y masacré a los piromantes. Tywin no puede hacer más incendios forestales. Su suministro es finito, añadió el clon, señalando el marcador que representaba desembarco del rey, lo que significa que Tywin va a ser extremadamente precavido con su artillería. Si usamos el alcance de estos rifles para eliminar a sus artilleros y usamos nuestros propios cañones para atacar sus reservas explosivas restantes, podremos volar sus propias líneas al infierno. Ned asintió lentamente, la brutalidad brillante de la estrategia tomando forma. Pero una sombra oscura seguía rondando el plan. Hay una complicación, advirtió Ned con voz grave. Cuando nuestra vanguardia rompió en las calles, dejamos atrás a nuestros muertos. Los carroñeros de Tywin Lannister recuperaron más de 100 juegos de nuestros escudos y sabatones de acero valirio. Tiene suficiente metal forjado por hechizos para equipar a una caballería de choque de élite o blindados para sus comandantes. La tienda quedó en silencio. El acero valirio era prácticamente indestructible. Había desviado sin esfuerzo la metralla explosiva de los cañones de Joffrey. Si Tywin blindaba sus líneas frontales con ella, el fuego estándar de fusil rebotaría en ellos como granizo contra un muro de piedra. Robert frunció el ceño, tamborileando con sus gruesos dedos contra la empuñadura de su espada. ¿Pueden estos rifles atravesar el acero valirio, chico? No, admitió el clon sin dudarlo. El acero valirio absorbe y dispersa la energía cinética a la perfección. Una bala simplemente se aplastará contra él. El gran Jon maldijo, golpeando con su enorme puño el poste central de la tienda. Entonces estamos justo donde empezamos. Si Tywin pone un muro de ese acero mágico delante de sus cañones, no podemos disparar a los cabrones que encienden las mechas. Ned miró el mapa, su mente volviendo al horrible y ensordecedor caos de las calles de desembarco del rey. Se imaginó la impenetrable formación de tortugas resistiendo la andanada inicial, solo para que toda la línea se rompiera violentamente. Los ojos grises de Ned se abrieron ligeramente al ver el recuerdo entrar en un enfoque táctico nítido. Tienes razón. Ned respiró, su voz bajando a un murmullo endurecido mientras miraba al clon de cabello dorado. Cuando nuestra vanguardia rompió en las calles, el acero valirio en sí estaba completamente intacto, pero los hombres que sostenían esos escudos fueron lanzados al aire por la fuerza concusiva de los cañones de Joffrey. Sus brazos estaban destrozados bajo el metal. La expresión del clon se iluminó en una sonrisa afilada y peligrosa, una expresión que pertenecía completamente al impredecible y caótico ninja de la hoja oculta. A la física no le importan las espadas mágicas, Lord Stark, dijo el clon, golpeando el cañón de acero oscuro del rifle recién forjado. Fuerza es igual a masa por aceleración. El acero valirio puede evitar que una hoja corte, pero no puede borrar la energía cinética de una bola de hierro de 40 libras moviéndose a la velocidad del sonido. La energía tiene que ir a algún sitio, y va directo a los huesos de quien esté detrás de él. El clon golpeó con un dedo el marcador de madera que representaba la vanguardia Lannister. Si forman un muro de escudos, no les disparamos con los fusiles, explicó el clon, con sus ojos azules brillando. Golpeamos los escudos directamente con nuestros cañones de campaña. El acero valirio sobrevivirá al impacto, pero la fuerza conmocionante y pura que se transmite a través del metal destrozará cada hueso de los brazos de los hombres que lo sujetan, o astillará cualquier barricada de madera a la que Tywin los atornille. Los lanzará hacia atrás como muñecos de trapo y romperá sus líneas de par en par. El gran Jon soltó una carcajada retumbante y eufórica que sacudió las paredes de lona de la tienda, golpeando con su enorme mano la mesa táctica. ¡Ja! Que los leones se escondan tras nuestro acero robado. Entonces, los convertiremos en gelatina dentro de su propia armadura. Reúned a los tiradores, ordenó Ned, el peso pesado y aplastante de la retirada finalmente levantándose de sus hombros. Miró directamente al gran Jon, la mente aguda y decidida del guardián del norte regresando con toda su fuerza. Quiero que entrereno con estos rifles en cuanto pare de llover. Necesitan saber cómo cargar, disparar y mantener estas armas con los ojos vendados antes de que Tywin Lannister salga de esa ciudad. El aire de medianoche en la bahía de los esclavos era denso y sofocante, sin ofrecer alivio del brutal calor diurno. El río Escazadam fluía lentamente hacia el mar, sus aguas oscuras lamiendo suavemente los colosales e inflexibles cimientos de piedra de Meereen. Arriba, las imponentes pirámides de los grandes maestros atravesaban el cielo estrellado, completamente protegidas tras muros que nunca habían sido superados por un ejército extranjero. En lo alto de los parapetos, guardias fuertemente armados patrullaban sus patrullas, completamente ciegos ante la verdadera amenaza que se deslizaba bajo sus pies. Donde el río se encontraba con los cimientos de la ciudad, una enorme rejilla oxidada de hierro estaba incrustada en la piedra, bloqueando el acceso a los acueductos subterráneos que alimentaban las extensas cisternas de
Meereen. Las barras eran tan gruesas como el muslo de un hombre, diseñadas para mantener alejados a saboteadores y restos del río por igual. De pie en agua hasta la cintura, justo fuera de la rejilla, estaba Hugo. El imponente shinobi de cabello naranja permanecía perfectamente quieto, el agua oscura ondulando alrededor de su enorme pecho. A su lado, Suigetsu Ozuki avanzaba a pie, con su pesada hoja del verdugo asegurada a la espalda. Extendió la mano, golpeando una de las gruesas barras de hierro con un nudillo. Resonó con un golpe sordo y pesado. Sí, definitivamente no quieren que nadie se meta así, murmuró Suigetsu, frunciendo la nariz ante el olor a agua estancada y algas. Miró a Hugo con una sonrisa de tiburón. Menos mal que no nos importan sus cerraduras. Suigetsu no se molestó en buscar una cerradura ni un cabrestante. Simplemente dio un paso adelante y presionó su cuerpo contra la rejilla de hierro. En un instante, la forma física del shinobi perdió toda cohesión. Carne, hueso y ropa se disolvieron en un torrente de agua clara y burbujeante. La corriente localizada se deslizó sin esfuerzo entre las pesadas barras de hierro, fluyendo unos metros hacia el oscuro túnel antes de girar violentamente hacia arriba, reformándose de nuevo en el espadachín sonriente. Uf, esta agua es asquerosa, se quejó Suigetsu, sacudiendo la suciedad del río de sus botas. Alcanzó el pesado mecanismo de cierre en el interior de la rejilla. En lugar de recogerla, formó su mano en una pistola de agua altamente presurizada, colocando el dedo índice contra la bisagra oxidada de hierro. ¡Crack! Una bala de agua hipercomprimida salió disparada de su dedo, rompiendo el pasador de bloqueo con la fuerza de una bala de cañón, aunque el sonido quedó amortiguado por los túneles que resonaban. Suigetsu agarró la pesada rejilla de hierro y la abrió, gesticulando con grandilocuencia. Después de ti, grandullón. Hugo avanzó en silencio por la abertura, sus anchos hombros apenas superando el arco. No se quejaba del olor ni del frío húmedo. Sus ojos ámbar y pacíficos escudriñaban el túnel completamente oscuro delante de él. El ejército de la reina espera en las puertas occidentales. Hugo gruñó en voz baja, su voz resonando suavemente contra la piedra húmeda. Tenemos que subir por las cisternas y encontrar la caseta de la puerta. Sí, vamos a darnos prisa para que pueda darme un baño. Suigetsu gruñó, sacando a Kubikirich de su espalda. Los dos shinobi avanzaban por los oscuros acueductos con una velocidad y un silencio absoluto que desafiaban su entorno. Para los guardias de Meereen, los túneles subterráneos eran un laberinto confuso y negro como la sanga. Para Suigetsu, rodeado de humedad y agua, era un parque de juego sensorial perfectamente cartografiado. Pasaron por alto las enormes cisternas subterráneas, escalando los conductos verticales cubiertos de musgo con destellos casuales de chakra hasta sus pies, caminando recto por las paredes hasta llegar al suelo rejillado de la ciudad baja. Apartando una pesada rejilla de bronce, se deslizaron por los pasillos húmedos iluminados por antorchas bajo la puerta occidental. ¡Alto! El grito resonó por el pasillo. 4 guardias de Meereen, armados con lanzas pesadas y corazas de bronce, habían doblado la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al gigante imponente y al chico pálido que llevaba una espada tan grande como un hombre. Intrusos, toca él. El guardia principal nunca terminó su frase. Suigetsu ni siquiera se materializó del todo. Se desenfocó hacia adelante, su parte inferior disolviéndose en un charco de agua que se disparó sobre el suelo de piedra. Se reagrupó instantáneamente tras los guardias, la enorme hoja del verdugo ya balanceándose en un arco brutal y horizontal. Clank. Suigetsu no usó el filo afilado. Usó la parte plana de la enorme hoja, estrellándola contra la espalda de 3 guardias con la fuerza de un ariete, haciéndolos estrellarse contra las paredes de piedra donde cayeron, completamente inconscientes. El cuarto guardia se lanzó hacia adelante en un pánico ciego, clavando su lanza directamente en el pecho de Hugo. Hugo no esquivó. La punta de lanza de bronce le alcanzó el pecho, pero una mancha de escamas endurecidas de color marrón oscuro se formó instantáneamente sobre su piel donde el arma impactó. La lanza se rompió como una ramita seca. Hugo extendió una mano enorme, agarrando al aterrorizado guardia por la coraza de bronce, levantándolo completamente del suelo y golpeando suave pero firmemente su cabeza contra el arco de piedra. El guardia se quedó flojo. Intenta no matar a nadie que no tengamos por qué, murmuró Hugo, dejando al hombre inconsciente en el suelo con cuidado. Naruto prefiere evitar la muerte innecesaria. Sí, lo que sea. Suigetsu suspiró, apoyando su enorme espada en el hombro mientras pateaba la pesada puerta de roble que daba a la puerta principal. El interior de la casa de la puerta estaba vacío, salvo por los enormes y imponentes cabrestantes de madera que sujetaban las pesadas cadenas de las puertas exteriores de bronce y la reja interior. Suigetsu se acercó a las pesadas palancas de madera. Agarró uno y tiró,
pero el peso de varias toneladas de las puertas de bronce requería que equipos de bueyes o decenas de hombres se giraran. La palanca crujió, pero no se movió. ¿Un poco de ayuda?, preguntó Suigetsu, retrocediendo. Hugo dio un paso adelante, no usó las palancas. Se acercó directamente a las enormes cadenas enrolladas que sujetaban la reja. Agarró los eslabones de hierro con ambas manos. Un patrón oscuro y dentado se iluminó brevemente por su cuello y brazos mientras canalizaba una fracción de la fuerza aterradora y antinatural de su maldito sello. Con un gruñido bajo y vibrante de esfuerzo, Hugo tiró. Los enormes engranajes chillaron en protesta. Fuera, el ensordecedor crujido del metal contra la piedra resonaba por el desierto mientras las supuestamente impenetrables puertas de bronce de Meereen se abrían lenta y dolorosamente. Al abrirse las puertas, la cálida brisa nocturna invadió la casa de la puerta. De pie, en la absoluta oscuridad exterior, completamente silenciosos y perfectamente disciplinados, estaban los Inmaculados. 10.000 soldados perfectos, con sus lanzas preparadas, esperando la señal. Al frente de la falange cabalgaba Daenerys Targaryen. Miró las puertas abiertas, luego hacia abajo a los dos shinobi extranjeros que estaban de pie tranquilamente en el arco. Un fuego feroz y triunfante Targaryen se encendió en sus ojos violetas. Las puertas son tuyas, reina Daenerys. Suigetsu sonrió con suficiencia, apoyándose perezosamente en su espada. Daenerys sacó su fusta, apuntándola directamente al corazón de la ciudad esclavista. Toma la ciudad. Daenerys ordenó a sus Inmaculados. Matad a los maestros. No hagas daño a ningún niño, y corta las cadenas de todo esclavo que encuentres. Los Inmaculados avanzaron, fluyendo por las puertas abiertas como una marea silenciosa y letal, trayendo la ira de la reina dragón directamente al corazón de Meereen. La lucha en las calles amuralladas de Meereen fue rápida y brutal, pero carecía en absoluto de la agonía prolongada de un asedio tradicional. Suigetsu y Hugo habían evitado las defensas exteriores de la ciudad desde debajo del río, permitiendo que los Inmaculados inundaran las plazas inferiores antes de que los grandes maestros pudieran siquiera reunir a sus guardias de caza. Ahora, las pesadas puertas de bronce de la gran pirámide estaban abiertas de par en par. Daenerys Targaryen entró en la opulenta sala del trono revestida de mosaicos, su cabello plateado dorado captando la luz titilante de las antorchas. Detrás de ella marchaba su círculo íntimo, incluyendo a Aegon, Jon Canainten y los 3 miembros del norte del escuadrón de la hoja, Shikamaru, Tenten y Hinata. En el centro de la sala se encontraba el trono de Meereen con la cresta de las arpías. Pero los amos que la gobernaron ya estaban muertos, huidos o arrodillados encadenados ante la vanguardia de los Inmaculados. Bueno, Suigetsu dijo con tono arrastrado, apoyándose perezosamente en una columna de mármol mientras giraba una pequeña daga entre los dedos. Eso tiene que ser la toma hostil más fácil de la historia. Me costó más subir todas estas malditas escaleras que abrir la puerta. Tenten puso los ojos en blanco, aunque no pudo ocultar la sonrisa impresionada en su rostro. Ajustó los pesados pergaminos que llevaba atados a la espalda, tras haber pasado el breve enfrentamiento facilitando sin esfuerzo las líneas de suministro de la compañía dorada en el exterior. Simplemente te gusta romper cosas, Suigetsu. Hinata permanecía en silencio a su lado, su Byakugan desactivado por el momento mientras escaneaba el vasto y dorado salón. La ciudad se ha asegurado. No quedan emboscadas secundarias en los niveles superiores. Sakura Haruno entró en la habitación un momento después, caminando en silencio junto a Karin. La médica de cabello rosa parecía agotada, sus manos y túnica ligeramente manchadas de sangre seca por tratar a los pocos soldados de vanguardia que habían recibido disparos durante la brecha. Pero su postura era firme, con la dignidad silenciosa de una médica que acababa de actuar bajo presión. Karin le dio a Sakura un breve y casi imperceptible asentimiento de aprobación, un reconocimiento silencioso de que la médica había cumplido con su parte sin causar fricción política. Daenerys subió al estrado, girándose para contemplar a sus nuevos súbditos, a sus generales y a los extraños aliados de otro mundo que habían ayudado a cambiar el rumbo de esos en cuestión de días. Sus ojos violetas brillaban con un triunfo absoluto. La bahía de los esclavos es nuestra, anunció Daenerys, su voz resonando clara y autoritaria contra las paredes de mármol. Miró hacia abajo al escuadrón shinobi. Dijiste que viniste al otro lado del mundo para encontrar a tu camarada desaparecido y asegurar una alianza. Has demostrado con creces tu valía para la casa Targaryen. Shikamaru dio un paso adelante, inclinando la cabeza respetuosamente. Agradecemos la hospitalidad, su gracia, pero aún no cruzamos el mar angosto. Como acordamos en Yunkai, nuestro objetivo secundario es estudiar a vuestros dragones en nombre del Hokage. Nos quedaremos con vuestro anfitrión un tiempo más. Daenerys asintió lentamente y aprobatoriamente. Un trato hecho es un trato cumplido. Shikamaru Nara, tendrás tu tiempo con ellos. Y sinceramente, tu presencia continua es bienvenida. Tomar Meereen fue la parte rápida. Asentar la bahía de los esclavistas y asegurar que las cadenas sigan rotas llevará tiempo. Aegon se acercó a la base del estrado, sus ojos violetas escudriñando la enorme y vacía sala del trono.
Tía Daenerys, con la bahía de los esclavistas firmemente bajo tu control, nuestras fuerzas combinadas ahora superan con creces a cualquier ejército en Poniente. ¿Deberíamos empezar a asegurar una flota para cruzar el mar angosto? No directamente, respondió Daenerys, su mirada desviándose hacia el pesado balcón de piedra que daba al horizonte occidental. Se acercó a una mesa de mármol cercana donde Connington había desenrollado apresuradamente un mapa del continente. Hemos roto el comercio de esclavos aquí, afirmó Daenerys, endureciendo la voz con absoluta resolución estratégica. Pero la bahía de los esclavos es solo un síntoma. El verdadero corazón del comercio de esclavos es Osi, el núcleo que conecta estas cadenas con el resto del mundo, se encuentra más al oeste. Puso un dedo delgado sobre el mapa, tocando una ciudad antigua y masiva situada en la desembocadura de un río enorme. Volantis, declaró Daenerys, la primera hija de Valyria. Tienen cientos de miles de esclavos detrás de los muros negros. Si navegamos hacia Poniente ahora, las flotas volantinas simplemente llegarán detrás de nosotros y volverán a esclavizar a todos los que hemos luchado por liberar. Si queremos asegurar nuestra retaguardia y romper realmente la rueda, Volantis debe caer. Jon Cannington frunció el ceño, cruzándose de brazos. Volantis es una fortaleza, su gracia, y su armada es formidable. Marchar allí retrasará nuestro regreso a Poniente por meses. Es un retraso necesario, Lord Cannington. Intervino Sansa Stark con soltura, entrando a la luz de las antorchas. Su mente analítica captó al instante el genio político del pivote de la Reina Dragón. Si conquistas Volantis, no solo aseguras tu retaguardia, absorbe su flota. Tendréis una verdadera armada para transportar a la Compañía Dorada, los Inmaculados y los Dothraki a través del mar. Daenerys sonrió cálidamente a la chica del norte, profundamente agradecida por su agudo consejo. Miró de nuevo a sus generales y a los Shinobi reunidos. Colonizaremos Meereen, descansaremos a nuestros hombres y permitiremos que los dragones crezcan, concluyó Daenerys. Y luego, marchamos hacia el oeste hasta el Roine. Shikamaru observó a la Reina Dragón, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Era un fastidio estar atrapado en este desierto sofocante más tiempo del previsto, pero la lógica era perfectamente acertada. Y estratégicamente, avanzar hacia el oeste les acercaba aún más a la costa que eventualmente tendrían que cruzar de todos modos. Ninguno de ellos, en esa pirámide dorada, podía saber que, a mitad del continente, flotando por el mismo río que Daenerys Targaryen acababa de fijar, un semidios resplandeciente, un dragón moribundo y una princesa dornesa navegaban directamente en su camino. El aire de medianoche sobre Meereen ya no era solo sofocante, estaba hirviendo. El gran pozo de Daznak, una arena construida para el sangriento entretenimiento de los amos esclavistas, había sido reconvertido. En el centro de la extensa fosa de arena, se había construido una enorme pira de madera y brea. Atados firmemente a gruesas estacas de madera en el corazón de la pira estaban los grandes maestros de Meereen, los arquitectos de la crueldad de la ciudad, los hombres que habían construido sus vidas opulentas sobre las espaldas rotas de millones. Lloraban, rezaban a dioses extraños y suplicaban una misericordia que nunca habían mostrado a sus esclavos. De pie al borde del pozo, completamente imperturbable ante sus súplicas, estaba Daenerys Targaryen. A su lado estaba Aegon. Se había quitado su ligera armadura del desierto, vistiendo solo una simple túnica de rojo y negro Targaryen. En sus manos llevaba el pesado huevo de dragón petrificado, su exterior ébano surcado de vetas de brillante oro. Desde los asientos elevados de mármol de la arena observaba el equipo de la Liv. Sakura Haruno se agarró al borde del balcón de piedra, los nudillos blancos. Sus ojos esmeralda estaban muy abiertos, asimilando la brutal realidad de la ejecución que estaba a punto de tener lugar. Esto es bárbaro, susurró Sakura, la sanadora que llevaba dentro rechazando violentamente la demostración. Van a quemarlos vivos. Son esclavistas, Sakura, respondió Shikamaru, con la voz completamente carente de simpatía mientras se apoyaba casualmente en la barandilla. No apartó la vista del centro del pozo. Los recuerdos de Naruto mostraban lo que estas personas hacían con los niños solo para dejar claro un punto. Esto no es solo una ejecución, es una necesidad táctica para su magia. Mira, abajo en la arena, Daenerys se volvió hacia su sobrino. El dominio valirio no se construyó solo sobre dragones, Aegon. Daenerys habló, su voz cargada del antiguo y terrible peso de su linaje. Se construyó sobre magia de sangre. Los maestres de la ciudadela lo llaman mito, pero nosotros conocemos la verdad. Solo la muerte puede pagar la vida. Aegon asintió lentamente, la gravedad del momento asentándose sobre él. Avanzó, subiendo a la base de la enorme pira de madera. Los grandes maestros se agitaban y lloraban contra sus ataduras mientras el joven príncipe colocaba el pesado huevo con rayas doradas justo en el centro de la madera seca a sus pies. Aegon retrocedió, uniéndose a su tía en la arena. Daenerys alzó la vista al cielo y luego alzó una mano. Desde los altos parapetos de la arena, descendieron tres sombras aladas. Drogon, Raegal y Viserion cayeron pesadamente en la arena, formando un semicírculo detrás de
Daenerys y Aegon. Los tres jóvenes dragones soltaron siseos bajos y vibrantes, el calor que irradiaba de sus cuerpos escamosos distorsionando el aire. Dracarys, ordenó Daenerys suavemente. Los tres dragones abrieron las fauces y un cegador y rugiente torrente de llamas rojas, verdes y doradas bañó la madera. La pira se encendió al instante. Los gritos de los grandes maestros resonaban en los altos muros de la arena, un coro horrible y agonizante que hacía que incluso Jon Cannington se estremeciera. En las gradas, las manos de Hinata se cerraron en un sello. Yakugan, las venas alrededor de sus sienes se hincharon mientras el fuego mundano daba paso a un tapiz aterrador y caótico de energía. Por el sabio, Hinata jadeó, dando medio paso atrás. No es solo fuego, los está tirando. ¿Tirando de qué?, preguntó Tenten, con la mano descansando nerviosa sobre su pergamino de armas. Su fuerza vital, explicó Hinata, sus ojos pálidos siguiendo el violento flujo de energía. El fuego actúa como conducto. La fuerza vital de los hombres que arden en las estacas es arrancada a la fuerza de sus cuerpos y canalizada directamente al huevo en el centro. Es una transferencia activa y parasitaria de energía. Shikamaru entrecerró los ojos, su brillante mente categorizando instantáneamente el fenómeno. Magia de sangre. Es una forma de Kinjutsu tosca y altamente volátil. Están intercambiando almas humanas para reactivar la vida latente dentro del huevo. En el pozo, los gritos por fin cesaron. La pira se había derrumbado en un infierno rugiente y ardiente de brasas y cenizas. Aegon permaneció perfectamente quieto, sus ojos violetas reflejando las llamas danzantes, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se acercó al calor, ignorando el aire abrasador que le ampollaba la piel. Crack. El sonido fue agudo, cortando el rugido del fuego como un látigo. Crack. Crujido. El enorme montón de madera en llamas se movió. Desde el epicentro absoluto de las brasas al vivo, algo se movió. Una ala afilada y dentada atravesó las brasas. Aegon contuvo la respiración, arrodillándose en la arena. De las cenizas de los grandes maestros salía una bestia recién nacida. Era más grande que los dragones de Daenerys al nacer. Sus escamas tenían el color de la medianoche, absorbiendo la luz del fuego, pero recorriendo su columna vertebral y trazando la membrana de sus alas había brillantes y llamativas vetas de oro fundido. El dragón soltó un chillido agudo y penetrante que vibró en el pecho de todos los presentes. Sacudió la ceniza de sus alas y fijó sus ardientes ojos reptilianos dorados directamente en Aegon. No chasqueó ni le siseó. Se arrastró sobre las brasas encendidas, sus afiladas garras completamente inmunes al calor, y trepó directamente por el brazo extendido de Aegon. Enroscó su larga cola con pinchos alrededor del cuello del príncipe, apoyando su cabeza cornuda contra su clavícula, y emitió un ronroneo profundo y retumbante. Aegon Targaryen se levantó lentamente, el dragón negro de vetas doradas aferrado a su hombro. Miró a su tía, con una profunda y triunfante admiración reflejada en su rostro. Ya no era solo un príncipe oculto que dependía de mercenarios. Era jinete de dragón. Daenerys sonrió, con una calidez feroz y orgullosa en los ojos mientras miraba a su sobrino y al nuevo hijo de Valiria. Enhorabuena, sobrino. Ahora algún día podrás unirte a nosotros en los cielos. La oscuridad de las celdas negras bajo la fortaleza roja era absoluta. Era un peso pesado y asfixiante que presionaba contra los ojos, completamente desprovisto de la más mínima rendija de luz de luna o de antorchas. Lo único más opresivo que la oscuridad era el olor. El habitual hedor a podredumbre y desechos humanos quedó completamente eclipsado por el agudo y metálico olor de sangre fresca y el olor enfermizamente dulce de incendio derramado. Un sombrío recordatorio de la masacre que acababa de tener lugar en las bóvedas de los alquimistas, a solo unos pasillos de distancia. Stannis Baratheon estaba sentado en el suelo de piedra helado, con las muñecas atadas con pesadas cadenas de hierro. Fue derrotado. Su flota era cenizas, su ejército destrozado y su corona perdida en el infierno esmeralda de aguas negras. No lloró ni se enfureció. Se sentó en la oscuridad, con la mandíbula apretada en un rictus de furia amarga y de hierro. Me prometiste una victoria. Stannis roncó, su voz resonando con aspereza en la oscuridad total. Tenía la garganta irritada por el humo de sus barcos en llamas. Has mirado dentro de tus fuegos, Melisandre. Me llamaste a Azor Ahai. Me prometiste el trono de hierro para unir el reino contra la oscuridad que vendrá. Desde las sombras al otro lado de la celda, sonó un suave susurro de seda. El Señor de la Luz no miente, su gracia. La voz de Melisandre volvió a flotar, calmada y completamente intacta a pesar de sus cadenas. Se acerca la gran guerra contra el frío. Las visiones eran ciertas, pero mi interpretación de esta batalla estaba nublado. Debo buscar de nuevo. No tenemos fuegos. Stannis chasqueó el peto, las cadenas tintineando mientras se movía. Tenemos una jaula, y estamos esperando a que un bastardo decida cuando nos quita la cabeza. El fuego no es más
más que un conducto, mi rey, susurró Melisandre. Un tenue resplandor rojo palpitante comenzó a florecer en la oscuridad absoluta. Stannis parpadeó, con los ojos se escocían mientras se acostumbraban. El gran rubí en forma de lágrima en la garganta de Melisandre brillaba, proyectando una luz siniestra y carmesí sobre su rostro pálido y las paredes de piedra húmedas. Privada de un hogar, canalizaba su propia fuerza vital en la gema, usando la resonancia mágica de la propia piedra para abrir el velo. Melisandre cerró los ojos, echando la cabeza hacia atrás mientras el rubí brillaba con más fuerza, lo bastante caliente como para chamuscar la tela de su vestido. Buscaba una visión de Stannis. Buscó en las llamas de su mente el ciervo ardiente, la espada ígnea portadora de la luz y el príncipe que fue prometido liderando los ejércitos de los vivos. En cambio, su mente fue arrancada violentamente, sumergida en un océano de poder absoluto y abrumador. Jadeó, su cuerpo quedando completamente rígido contra las cadenas. No vio a Stannis. Stannis no estaba allí. La llama Baratheon que había cuidado con tanto cuidado quedó completamente eclipsada, reducida a una vela parpadeante y moribunda junto al resplandor cegador de los verdaderos campeones que subían al tablero. Vio a un niño ardiendo más que el sol, su luz dorada desterrando sombras a través de un páramo helado. Vio una serpiente de marfil, gruesa como una torre de castillo, enrollada alrededor de un trono oscuro de sal y piedra, sus ojos amarillos prometiendo la podredumbre de todos los seres vivos. Vio una bestia de escamas negras y venas doradas fundidas que brotaban de una pira hecha de hombres gritando. Y por encima de todo, sentía al gran y antiguo enemigo, el invierno eterno y sigiloso marchando implacablemente hacia el sur. Melisandre buscaba desesperadamente a Stannis en la luz cegadora, cualquier señal de que el hombre encadenado con ella en la oscuridad fuera el salvador al que había dedicado su vida. Pero no había nada. Los incendios no mentían, simplemente había estado mirando la chispa equivocada. Melisandre. Stannis ladró, observando a la sacerdotisa convulsionar contra la piedra. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? La luz carmesí estalló violentamente antes de apagarse abruptamente, sumiendo la celda de nuevo en una oscuridad absoluta y asfixiante. Melisandre se desplomó hacia adelante, respirando entrecortada y aterrorizada. La certeza fanática que la había guiado en cada paso desde Asaya había quedado completamente destrozada, reemplazada por una claridad profunda y aterradora. Me equivoqué. Melisandre susurró en la oscuridad, con la voz temblorosa. Stannis forcejeó contra sus cadenas, apretando los dientes. ¿Equivocado sobre la batalla? Los Lannister. Equivocado contigo. Melisandre respiró, mirando fijamente la oscuridad total de la celda, lágrimas de asombro y terror corriendo por sus pálidas mejillas. No eres el príncipe que fue prometido, Stannis. No eres el elegido del Señor. No somos más que cenizas atrapadas en la corriente de aire. Los verdaderos dioses caminan entre nosotros ahora.